No, alto ahí. El grito de Elena rasgó el silencio opulento del salón, un sonido crudo y desesperado que no pertenecía a aquel lugar de mármoles fríos y tapices centenarios. Se lanzó hacia adelante, con el cuerpo frágil de sus 60 años movido por una fuerza que no sabía que poseía, interponiéndose entre su señora, Carla Ferrer, y la figura sombría que sostenía un pequeño bulto blanco. La bebé, Sofía, de apenas días de vida, estaba a punto de ser entregada como un paquete sin valor. El hombre encapuchado se sobresaltó, sus ojos, lo único visible en la penumbra, se clavaron en Elena con sorpresa y fastidio. Carla, en cambio, no mostró sorpresa, solo una ira gélida y cortante. Con un movimiento rápido y torpe, Elena se abalanzó y arrebató a la bebé de los brazos del extraño. La pequeña Sofía, despertada por el movimiento brusco, emitió un llanto agudo que llenó el vasto salón, el único sonido puro en medio de tanta podredumbre. Insolente, siseó Carla, su rostro contraído por la furia. Vas a pagar por esto, te lo juro, te arrepentirás de haber nacido. Pero sus amenazas rebotaban en la coraza de protección que Elena había erigido alrededor de la niña. Su vida como sirvienta leal había terminado en ese preciso instante. La decisión estaba tomada, y no había vuelta atrás. La lealtad a un recuerdo justo era más fuerte que la obediencia a una realidad corrupta. El hombre encapuchado, viendo que la situación se había complicado más allá de una simple reprimenda, no esperó más. Con una mirada de advertencia a Carla, un gesto que parecía decir, soluciónalo o atente a las consecuencias, se dio la vuelta y desapareció por la puerta trasera que daba a los jardines, tragado por la noche como si nunca hubiera existido. La cobardía del cómplice dejó a Carla sola frente a su insubordinada empleada, y su rabia, antes contenida por la presencia del extraño, explotó sin control. «Devuélveme a la niña ahora mismo», ordenó, avanzando hacia Elena con una expresión depredadora, como una loba acechando a su presa. Sus manos, adornadas con anillos caros que brillaban bajo la luz de la lámpara de araña, se crisparon como garras dispuestas a atacar. Elena retrocedió instintivamente, apretando a Sofía con más fuerza contra su pecho, sintiendo el pequeño corazón de la bebé latir contra el suyo. Esta criatura no es una mercancía. Es la nieta de don Alejandro, el hombre al que serví toda mi vida con honor. Tiene derecho a su nombre, a su familia, respondió Elena, su voz cargada de una dignidad que Carla no podía comprar ni destruir. Tú no sabes nada de derechos, vieja ignorante. Solo sabes de fregar suelos y obedecer órdenes, escupió Carla. Su desprecio era un arma afilada diseñada para herir. Esta niña es un problema, un obstáculo en mi camino. Y yo siempre elimino los obstáculos de mi camino, ¿entiendes? La amenaza flotaba en el aire, pesada y real, tan tangible como el frío del mármol bajo sus pies. El llanto de Sofía era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, una vida inocente. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video, si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. No puedo permitirlo, pensó Elena con una claridad abrumadora que silenció el pánico que amenazaba con ahogarla. Toda una vida de sumisión, de agachar la cabeza y asentir en silencio, se desvaneció en ese momento crucial, reemplazada por el instinto primario y feroz de proteger a un ser indefenso. Miró el rostro diminuto y arrugado de Sofía, sus ojitos cerrados con fuerza mientras lloraba, y sintió un vínculo tan poderoso y visceral como si fuera de su propia sangre. Mi vida no importa, pero la de esa criatura sí, se dijo a sí misma, una promesa silenciosa que selló su destino y la condenó a enfrentarse a un poder inimaginable. Recordó los largos años de servicio, la amabilidad genuina del difunto señor Ferrer, el abuelo de Sofía. Él nunca habría permitido una atrocidad así. Su memoria era un faro de decencia en esa casa de horrores. Era su legado, su honor, lo que también estaba defendiendo de la codicia de Carla. Carla, por otro lado, solo veía a la bebé como una pieza prescindible en su tablero de ajedrez, un peón que le impedía reclamar la totalidad de la vasta fortuna familiar. Para Carla, la humanidad era un concepto abstracto, fácilmente descartable por poder y dinero. Para Elena, era lo único que importaba en el mundo. La brecha entre las dos mujeres no era solo de clase social, era un abismo moral infranqueable.
Y en ese salón, bajo la mirada impasible de retratos de antepasados que parecían juzgarlas, se libraba una batalla por el alma de esa casa. Una batalla que Elena estaba decidida a ganar, sin importar el coste personal que pudiera suponerle. Durante el forcejeo inicial, cuando Elena le arrebató la bebé al hombre encapuchado en un acto de pura desesperación, sus dedos se enredaron en algo suave y delicado que envolvía a la niña. Sin darse cuenta en ese momento de caos, se quedó con ello en la mano. Ahora, mientras Carla la acechaba como un animal de presa, miró hacia abajo y vio lo que sostenía con fuerza en su puño cerrado. Una pequeña mantilla de encaje antiguo. Era una pieza exquisita, de un valor incalculable, un tesoro familiar que se pasaba de generación en generación para los bautizos. Y allí, bordadas con un hilo de seda casi dorado que brillaba débilmente, estaban las iniciales A.F. Alejandro Ferrer, el abuelo de la niña. Una prueba. Era la única prueba tangible que conectaba a Sofía con su linaje, su herencia, su identidad robada. Dios mío, tengo que guardarla, tengo que protegerla con mi vida, pensó frenéticamente. Con un movimiento rápido y disimulado, mientras Carla seguía lanzando improperios y amenazas, Elena escondió la delicada prenda en el bolsillo profundo de su delantal, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una nueva y extraña esperanza. Ese pequeño trozo de tela se convirtió de repente en su posesión más valiosa, en la clave para desenmascarar la verdad y salvar una vida. Era un símbolo de la identidad de Sofía, un ancla en un mundo que intentaba borrarla de la existencia. Con eso en su poder, ya no era solo una vieja sirvienta asustada. Era la guardiana de un legado irrefutable. ¿Qué has escondido ahí, ladrona?, espetó Carla, sus ojos de halcón fijos en el delantal de Elena, notando el rápido movimiento. La acusación era absurda, una proyección de su propia alma corrupta, pero Carla sabía cómo torcer la realidad a su antojo, cómo convertir a la víctima en culpable. No he escondido nada que no me pertenezca, solo protejo lo que es justo y lo que es de esta niña, respondió Elena, manteniendo una calma exterior que no sentía en absoluto. Intentó moverse hacia la salida principal, acunando a la bebé, pero Carla, más rápida y ágil, le bloqueó el paso, su cuerpo como una barrera de odio. No irás a ninguna parte con ella, llamaré a la policía ahora mismo, les diré que has secuestrado a la niña en un ataque de demencia, que has perdido la cabeza por la edad. ¿A quién crees que le creerán, Elena? ¿A Carla Ferrer, la filántropa, la viuda respetada, la dama de la alta sociedad, o a una vieja chismosa y senil que limpia mis baños? Cada palabra era un golpe, un dardo envenenado diseñado para desmoronar su confianza y recordarle su insignificancia en el mundo. Carla disfrutaba del poder psicológico que ejercía, saboreando el miedo en los ojos de Elena. Pero el calor de la pequeña Sofía contra su pecho era un recordatorio constante de por qué no podía rendirse. Haga lo que quiera, señora. Mi conciencia está tranquila, dijo Elena, aunque por dentro temblaba. ¿Y si realmente llamaba a la policía, qué podría hacer ella? No tenía nada, ni dinero, ni concumpo rosu, tactos, ni poder. Solo tenía la verdad, y en el mundo de Carla, la verdad era a menudo una moneda sin ningún tipo de valor. Mi conciencia está tranquila, se repitió Elena a sí misma, como un mantra para ahuyentar el pánico que subía por su garganta como una marea helada. Sabía perfectamente que Carla era capaz de cualquier cosa. La había visto destruir reputaciones con un simple rumor susurrado en el club de campo, despedir a empleados leales con décadas de servicio por la más mínima ofensa imaginaria. Era una experta en la manipulación social, una tejedora de mentiras tan elaboradas que se convertían en la verdad aceptada por todos. Esta mujer es el diablo en persona, pensó con un escalofrío que le recorrió la espalda. Y ahora, ese diablo la tenía en su punto de mira, y no la soltaría fácilmente. Carla sacó su teléfono móvil de última generación de su bolso de diseño, un gesto teatral y amenazante, disfrutando del momento. Última oportunidad, Elena. Dame a la niña y lárgate de mí, casa para siempre. Quizás, solo quizás, me apiade de ti, y no presente cargos por robo y secuestro. Desaparece de mi vida, olvida lo que has visto esta noche, y puede que te deje vivir en paz. La oferta era tentadora, una salida fácil a una situación imposible. Por un segundo, la duda asaltó a Elena.
Podría simplemente irse, volver a su pequeña y humilde vida, y dejar que los ricos resolvieran sus sucios asuntos. Pero entonces Sofía hizo un pequeño ruido, un suave quejido mientras dormía, y la determinación de Elena se solidificó como el acero. No podía abandonarla. No iba a abandonarla. Prefiero la cárcel a ser cómplice de esta monstruosidad, declaró Elena, sorprendiéndose a sí misma por la fuerza de su propia voz. La expresión de Carla se endureció hasta convertirse en una máscara de puro odio. Como quieras. Has cavado tu propia tumba, estúpida. Pero en lugar de marcar el número de la policía como había amenazado, guardó el teléfono con una calma escalofriante. Llamar a la policía ahora sería desordenado. Hay formas mucho más limpias y eficientes de solucionar problemas como tú, dijo con una sonrisa cruel que no llegó a sus ojos, una promesa de violencia velada. Formas mucho más permanentes. El significado implícito heló la sangre de Elena hasta los huesos. Esto ya no era solo sobre la reputación o el dinero. Se había vuelto peligroso, mortal. Elena entendió que no podía quedarse en esa casa ni un segundo más. Tenía que huir, no solo para proteger a Sofía, sino para salvar su propia vida. Aprovechando que Carla estaba momentáneamente distraída, regodeándose en su propia maldad y planeando su siguiente movimiento, Elena corrió. Se movió con una agilidad que desmentía su edad, una explosión de adrenalina que la impulsó, pasando junto a Carla y dirigiéndose hacia la puerta de servicio, la que conocía también después de 4 décadas de idas y venidas silenciosas. El corazón le latía desbocado en el pecho, cada paso era un riesgo. ¿La seguiría? Gritaría pidiendo ayuda a otros miembros del personal. Pero lo que nadie esperaba estaba a punto de suceder en ese mismo instante. Carla no se movió, simplemente la vio irse. Carla no la siguió de inmediato. Se quedó quieta en medio del inmenso salón, observando la huida de Elena con una calma escalofriante que era mucho más aterradora que cualquier grito. ¡Corre, ratita, corre! No llegarás muy lejos, murmuró para sí misma, una sonrisa torcida en sus labios. Sabía que un enfrentamiento físico, o un escándalo público en su propia casa, no le convenía en absoluto. Su poder residía en la sutileza, en mover los hilos desde las sombras, en hacer que otros se ensuciaran las manos por ella. Mientras Elena escapaba hacia la oscuridad de la noche madrileña, sintiendo el aire frío en sus pulmones, Carla ya estaba planeando su siguiente movimiento con una precisión quirúrgica. No necesitaba a la policía local, tenía recursos mucho más eficientes y discretos. Cogió su teléfono de nuevo, pero esta vez marcó un número de su lista de contactos privados, uno guardado bajo un nombre en clave. Un hombre respondió al primer tono, su voz grave y sin emociones. Contrera, soy K.R.L.A. Ferrer. Tengo un trabajo para ti, dijo ella, su voz tranquila y controlada sin rastro de la ira de antes. Una de mis empleadas ha robado algo de gran valor sentimental, y ha secuestrado a un miembro de mi familia. Necesito que los encuentres. A ambos. Y que me los traigas de vuelta. Sé discreto pero implacable, el precio no es un problema. Del otro lado de la línea, el detective privado Contrera, un hombre sin escrúpulos conocido por su eficacia brutal, sonrió. Considérelo hecho, señora Ferrer. Para mañana por la mañana, tendrá lo que es suyo. La cacería había comenzado oficialmente. Elena irrumpió en la noche fría de Madrid, el aire helado un shock para sus pulmones acostumbrados al ambiente caldeado de la mansión. Las calles del exclusivo barrio estaban desiertas y silenciosas, flanqueadas por altos muros, verjas imponentes y las miradas vacías de las cámaras de seguridad. Cada sombra parecía una amenaza, cada susurro del viento un perseguidor que se acercaba. Apretó a Sophie contra su cuerpo, tratando de protegerla del frío con su propio calor, cubriéndola con su viejo abrigo. La bebé, milagrosamente, se había vuelto a dormir, ajena al caos que la rodeaba y al peligro que acechaba. Tenemos que encontrar un lugar seguro, mi niña. Tenemos que desaparecer, pensó Elena, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de miedo y agotamiento. No tenía a dónde ir. Su pequeño apartamento alquilado en un barrio obrero sería el primer lugar donde Carla la buscaría, lo sabía con certeza. No tenía familia cercana en la ciudad,
y sus pocos amigos eran también gente humilde, trabajadores que no podrían enfrentarse al poder y la influencia de los Ferrer sin arriesgarse a perderlo todo. Estaba sola, completamente sola, con una recién nacida en brazos y el peso del mundo sobre sus hombros. Caminó a paso rápido, casi corriendo, alejándose de la mansión, adentrándose en las calles menos lujosas, donde las luces de la ciudad comenzaban a brillar con más intensidad y la vida real bullía. El anonimato de la multitud era su única y frágil esperanza. Pero ¿cómo podría pasar desapercibida con una niña en brazos? Elena se dirigió instintivamente al hospital público más cercano, un edificio antiguo con pasillos desgastados, pintura desconchada y un persistente olor a antiséptico y desesperación. La diferencia con las clínicas privadas, lujosas y asépticas a las que acudían los Ferrer era abismal, un universo paralelo. Aquí, las paredes estaban sucias, la iluminación era tenue y parpadeante, y el personal, aunque amable y trabajador, estaba claramente desbordado de trabajo y de cansancio. El bullicio de la sala de urgencias era un caos de llantos de niños, quejas de ancianos y conversaciones apresuradas y tensas. Elena se sentó en una silla de plástico duro y frío, intentando hacerse pequeña, esperando su turno, sintiéndose completamente fuera de lugar y expuesta. Una enfermera joven, con ojeras pero con una sonrisa cansada, se acercó a ella. ¿En qué puedo ayudarla, señora? La pregunta era simple, pero la respuesta era increíblemente complicada y peligrosa. Mi nieta, balbuceó Elena, la mentira saliendo de sus labios con torpeza, sintiéndose culpable. Su madre no puede cuidarla ahora mismo, ha tenido una emergencia. Solo quiero que un médico la revise, para asegurarme de que todo está bien. La enfermera la miró con una mezcla de compasión y una inevitable sospecha profesional, pero le entregó un formulario. Elena miró los campos en blanco: nombre del bebé, nombre de los padres, dirección. Cada pregunta era una trampa mortal. No podía escribir Sofía Ferrer, pues eso la delataría de inmediato y sin remedio, activando todas las alarmas. Un médico finalmente llamó su nombre inventado: María García. El pediatra, un hombre de mediana edad con ojos amables pero visiblemente cansados por una larga guardia, examinó a Sofía con cuidado y profesionalidad. La bebé parece estar en perfecto estado de salud, bien alimentada, sin signos de maltrato ni deshidratación, dijo, mientras escuchaba su corazón con el estetoscopio frío. Elena sintió una ola de alivio tan intensa que casi se marea, sus rodillas flaquearon. Era la primera buena noticia en horas, un pequeño rayo de luz en una oscuridad abrumadora. Pero señora, continuó el médico, mirándola por encima de sus gafas con una expresión seria. Es un procedimiento estándar y obligatorio que notifiquemos a los servicios sociales cuando un menor llega en estas circunstancias, sin sus padres y sin la documentación correspondiente. ¿Está usted completamente segura de que no puede contactar a la madre de la niña? La pregunta fue como un golpe en el estómago, dejándola sin aire perisía. Servicios sociales. Eso significaría preguntas, investigaciones, registros, y eventualmente, la red de Carla la encontraría. Tenía que salir de allí, y rápido. Sí, por supuesto que puedo. Su madre ya viene en camino, está a punto de llegar. Se retrasó por un problema con el coche. Gracias por todo, doctor. De verdad, mintió Elena, levantándose apresuradamente de la silla. El médico la miró con escepticismo, pero no la detuvo. Elena salió del consultorio y caminó rápidamente por el pasillo, sin mirar atrás. Acababa de escapar de una trampa, pero sabía que había muchas más esperándola fuera. De vuelta en las frías y anónimas calles de la ciudad, la dura realidad la golpeó de nuevo con toda su fuerza. El hospital ya no era una opción. Cualquier lugar oficial, cualquier institución, estaba fuera de los límites. Necesitaba un refugio, un lugar anónimo, donde pudiera pensar con claridad, donde pudiera trazar un plan, sin la presión de ser descubierta. Pensó en las iglesias, siempre abiertas, en los albergues para personas sin hogar. Pero llevar a una recién nacida a esos lugares, con el frío y la falta de higiene, era un riesgo demasiado grande. Sofía necesitaba calor, limpieza, un entorno tranquilo para sus primeros y frágiles días de vida. Elena se sentía atrapada en una paradoja terrible. Para proteger a la bebé de la riqueza corrupta y el peligro de su propia familia, la había arrastrado a la precariedad y el peligro de la calle.
La culpa la carcomía, un veneno lento en sus venas. ¿Tenía derecho a tomar una decisión tan drástica por otra persona, a arrancarla de su cuna para llevarla a la incertidumbre? La respuesta, a pesar del dolor, seguía siendo un sí rotundo. Cualquier cosa era mejor que ser vendida a extraños, que desaparecer sin dejar rastro. El amor que sentía por Sofía era su única certeza en un mar de incertidumbre. Se detuvo bajo la luz anaranjada de una farola, mirando el rostro durmiente de la niña. «Te prometo que encontraré una manera. Te protegeré, pequeña», susurró, su aliento formando una nube de vaho en el aire nocturno. Pero ¿cómo podría cumplir esa promesa tan importante, tan vital? Mientras tanto, en la mansión Ferrer, Carla no perdía el tiempo en lamentos ni dudas. Había limpiado cualquier rastro de la confrontación, asegurándose de que ninguna cámara hubiera registrado nada. Ahora, sentada en su lujoso despacho, con una copa de coñac caro en la mano, reunió al personal para dar su versión de los hechos. Su rostro era una máscara de tristeza y preocupación cuidadosamente ensayada, una actuación digna de una actriz profesional. «Tengo noticias muy tristes que daros», comenzó, su voz temblando ligeramente, un efecto que había practicado. «Nuestra querida Elena no se encuentra bien. Su mente ha empezado a fallarle, pobrecita. Anoche tuvo un episodio confuso y muy grave. Se ha marchado, llevándose a la pequeña Sofía. Creemos que está desorientada y no sabe lo que hace. Piensa que la niña es suya». La mentira era tan audaz, tan completa, que los empleados, acostumbrados a obedecer, y no a cuestionar, la aceptaron sin dudar. La compasión por Elena, a quien todos querían, se mezcló con el miedo por la seguridad de la bebé. Carla había logrado, con unas pocas frases, convertir a Elena de víctima en villana a los ojos de todos los que la conocían. «He contratado a un especialista para que la encuentre y se asegure de que reciba la ayuda psiquiátrica que necesita. Os pido total discreción. Es un asunto familiar muy doloroso para todos nosotros». La manipulación era su arte, y era una maestra consumada. La reputación de Elena quedaba completamente destruida, reducida a cenizas. «No puedo creerlo», pensó una de las cocineras, que conocía a Elena desde hacía 30 años. «La señora Elena siempre fue tan lúcida, tan centrada». Pero la autoridad de Carla era absoluta, y nadie se atrevió a cuestionarla en voz alta, por miedo a perder su trabajo. La historia se extendió por la casa como un virus, envenenando la memoria de Elena, transformando sus 40 años de lealtad inquebrantable en el acto final de una mente perturbada y senil. Carla observó la reacción del personal con una satisfacción fría, calculada. El primer muro de su fortaleza de mentiras estaba construido, y era sólido. En ese momento, su teléfono privado vibró sobre la mesa de caoba. Era Contrera. «Señora Ferrer, tenemos algo». Las cámaras de la estación de autobuses del sur la captaron hace unas horas. Compró un billete en efectivo y subió a un vehículo con destino a los pueblos del norte. «Se nos ha escapado de la ciudad por ahora». La calma de Carla se resquebrajó por un instante, un tic de furia en su ojo. «Encuéntrela, Contrera. No me importa cómo lo haga ni cuánto cueste. Siga presionando. Quiero que la encuentre antes de que anochezca», ordenó, su voz fría como el hielo, sin dejar espacio para el fracaso. No había espacio para el error. Tenía que recuperar a la niña, y la prueba que Elena había robado, esa estúpida prenda, antes de que pudieran ser utilizadas en su contra. El juego se estaba volviendo más peligroso de lo que había previsto, y el tiempo corría en su contra. Elena encontró refugio temporal en la caótica y ruidosa estación de autobuses del sur. Era un lugar impersonal, un no lugar, abierto toda la noche y lleno de gente de paso que no hacía preguntas. Se sentó en un rincón apartado, intentando pasar desapercibida entre los viajeros cansados, los estudiantes y la gente sin hogar que buscaba cobijo del frío de la noche. Compró un biberón y leche de fórmula en una farmacia de 24 horas con el poco dinero que tenía, cada céntimo contado. Mientras alimentaba a Sofía, su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. Necesitaba un plan, un destino. La única prueba real que tenía era la prenda escondida en su bolsillo. Sacó un momento el delicado tejido, sintiendo el encaje antiguo bajo sus dedos. Era tan frágil, pero tan poderoso al mismo tiempo. Tenía que encontrar a alguien que la escuchara.
alguien que tuviera el poder y la integridad para enfrentarse a Carla. Un periodista, un abogado, pero ¿quién creería la palabra de una simple sirvienta contra una de las mujeres más influyentes y respetadas de Madrid? Se sentía como David contra Goliat, pero sin la onda. Su única arma era la verdad, y una pequeña pieza de tela bordada. ¿Sería eso suficiente para salvar a una niña y exponer a un monstruo ante el mundo? La noche avanzaba, y cada minuto que pasaba, sentía la soga invisible de Carla alrededor de su cuello, apretándose un poco más. En un momento de claridad nacido de la más pura desesperación, Elena recordó a un viejo amigo del difunto señor Ferrer, un periodista de investigación retirado llamado Mateo Vargas. Era un hombre íntegro, de la vieja escuela, de los que ya no quedaban, que siempre había desconfiado profundamente de Carla y de su ambición desmedida. Hacía años que no lo veía, desde el funeral de don Alejandro, pero recordaba que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, al norte. Si había alguien en el mundo que pudiera creer su increíble historia, era él. De repente, tenía un destino. Una esperanza, por pequeña que fuera. Era un plan arriesgado, casi suicida, pero era el único que tenía. Miró el panel de destinos y vio el nombre del pueblo. Un autobús local, de los que no pedían identificación y en los que se podía pagar en efectivo, salía al amanecer. Necesitaba coger ese autobús. Y necesitaba hacerlo antes de que la red de Contreras se cerrara por completo sobre la ciudad. La esperanza, frágil pero persistente, comenzó a brotar de nuevo en su corazón cansado. Miró el reloj de la estación. Faltaban pocas horas para el amanecer. Serían las horas más largas y peligrosas de su vida. Tenía que mantenerse despierta, alerta, vigilante. Porque sabía, con una certeza helada que le erizaba la piel, que los cazadores de Carla ya estaban ahí fuera, buscándola, peinando la ciudad. El primer rayo de sol se filtró por los sucios ventanales de la estación, un haz de luz polvoriento que para Elena fue una señal. Con Sofía bien abrigada y escondida en su regazo dentro de un chal, se levantó y caminó con paso decidido hacia la dársena de los autobuses locales. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada figura de autoridad, cada guardia de seguridad, le parecía una amenaza directa, un hombre de Carla. Compró su billete en efectivo en la taquilla, evitando cualquier contacto visual con el empleado. Mientras subía los escalones del viejo autobús, sintió una pequeña victoria. Había sobrevivido a la noche. Había logrado escapar de la primera redada, pero sabía que el día traería sus propios peligros, sus propias trampas. Se sentó en la parte de atrás, junto a la ventana, observando cómo la ciudad de Madrid se despertaba perezosamente. Madrid, la ciudad que había sido su hogar durante 40 años, la única que conocía, se sentía ahora como un territorio enemigo, un laberinto lleno de depredadores. El autobús arrancó, su motor ruidoso y asmático un bálsamo para sus nervios crispados. Con cada kilómetro que la alejaba del centro de la ciudad, sentía que podía respirar un poco más fácil. Pero la imagen de Carla, fría y vengativa, estaba grabada a fuego en su mente. Esto no era una huida. Era una retirada estratégica. Iba en busca de ayuda para poder volver y luchar. No se rendiría. La guerra por el futuro de Sofía acababa de empezar. Contreras recibió la llamada de Carla y supo que la presión aumentaba de forma exponencial. La vieja era más astuta y recursiva de lo que pensaba. Revisen todas las estaciones de tren y autobús de la ciudad. Miren las cámaras de seguridad de las últimas 12 horas, cada una de ellas. No puede haber ido muy lejos. Es una mujer mayor con un bebé, no es un fantasma invisible, ordenó a su equipo de secuaces, su voz dura y cortante. Colgó el teléfono y miró el expediente que había preparado sobre Elena en tiempo récord. 40 años de servicio impecable. Ningún antecedente. Ningún vicio conocido. Ninguna queja. Parecía la empleada perfecta, la lealtad personificada. Pero algo se había roto en ella esa noche. Contreras no creía en la historia de la demencia que Carla había fabricado. Sabía leer a la gente, y su instinto le decía que esto era algo más profundo y oscuro. Pero no le pagaban por entender los motivos, sino por obtener resultados, y siempre los obtenía, sin importar el coste. Activó su red de contactos e informantes en las afueras del norte de la ciudad, en los pequeños pueblos a los que se dirigían las líneas de autobús locales.
Busquen a una mujer de unos 60 años, aspecto humilde, viajando con un recién nacido. Puede que intente buscar ayuda en pueblos pequeños. Hay una buena recompensa para quien dé la información. La red se extendió, invisible y letal, acercándose cada vez más a su presa sin que ella lo supiera. Elena observaba el paisaje cambiar a través de la ventana sucia del autobús. Los altos edificios de la ciudad daban paso a suburbios impersonales y luego a campos abiertos y verdes. El aire parecía más limpio, más puro, menos contaminado por la maldad. La pequeña Sofía dormía en sus brazos, su respiración suave y rítmica un sonido tranquilizador. Por un momento, Elena se permitió soñar con una vida diferente, una que nunca había tenido. Una vida sencilla en el campo, lejos de las intrigas, los secretos y la maldad de la alta sociedad. Una vida donde podría ver a Sofía crecer, feliz y segura, corriendo por los prados. Pero era solo un sueño, una fantasía efímera. La realidad era que estaba huyendo para salvar su vida, y su enemigo no descansaría hasta encontrarla y destruirla. Sabía que su tiempo era limitado. Tenía que llegar a casa de Mateo cuanto antes. El autobús se detuvo con un chirrido en la plaza de un pueblo pequeño y pintoresco, con casas de piedra y geranios en los balcones. Era su parada. Con un nudo de ansiedad en la garganta, Elena bajó del autobús, adentrándose en un territorio desconocido. El pueblo parecía tranquilo, pacífico, pero Elena sabía que el peligro podía esconderse en cualquier parte, detrás de cualquier sonrisa amable. ¿Sería este el lugar de su salvación o el de su captura? Solo el tiempo lo diría. Cada rostro amable podría ser un informante, cada mirada curiosa una amenaza. Mientras caminaba por las calles empedradas, buscando la dirección que recordaba vagamente de una vieja conversación con don Alejandro, Elena sintió que la observaban. Se giró varias veces, su corazón en un puño, pero solo vio a los lugareños ocupados en sus quehaceres matutinos, gente que la miraba con curiosidad natural. Era paranoia, un efecto del estrés y el miedo, o su instinto advirtiéndole del peligro inminente. Apretó a Sofía un poco más fuerte contra su pecho, como si quisiera fundirse con ella. No podía permitirse cometer un solo error. Cada decisión, cada paso, era crucial para su supervivencia, y la de la niña. Finalmente encontró la casa, una pequeña vivienda de piedra con un jardín lleno de flores silvestres y un aspecto acogedor. Una sensación de alivio la invadió, tan intensa que sus piernas temblaron. Tocó la puerta de madera, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y un temor profundo. La recordaría Mateo después de tantos años. ¿Le creería una historia tan increíble? La puerta se abrió y un hombre mayor, con el pelo completamente blanco y una mirada penetrante e inteligente, apareció en el umbral. Era Mateo. La reconoció al instante. Elena, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Antes de que ella pudiera responder, sus ojos se posaron en el bulto que llevaba en brazos, y la expresión de Mateo cambió de la sorpresa a una preocupación profunda y seria. Elena supo en ese instante que había encontrado a su primer y quizás único aliado. Necesito tu ayuda, Mateo. Por favor, es una cuestión de vida o muerte. Elena, sentada en la modesta y acogedora sala de estar de Mateo, rodeada de libros y periódicos viejos, finalmente se sintió a salvo para respirar profundamente por primera vez en 24 horas. Le contó toda la historia, desde el principio, sin omitir ningún detalle, su voz temblando al recordar. La entrega de la bebé en el oscuro salón, la confrontación violenta con Carla, la prenda escondida en su delantal, la huida desesperada por las calles de Madrid. Mateo la escuchaba en un silencio absoluto, su rostro serio y concentrado, sus ojos de periodista no perdiendo ni un solo detalle. No la interrumpió ni una sola vez, dejándola hablar, sabiendo que necesitaba vaciarse. Cuando Elena terminó, un pesado silencio llenó la habitación, solo roto por los suaves sonidos de Sofía durmiendo en un Moisés improvisado que Mateo había preparado. Elena esperó el veredicto de su viejo amigo, su corazón en un puño. Si él no le creía, si pensaba que estaba loca como decía Carla, estaba completamente perdida. Finalmente, Mateo habló, su voz grave y segura, sin un atisbo de duda. Te creo, Elena. Te creo cada una de tus palabras. Siempre supe que Carla era una víbora, una mujer sin escrúpulos, pero nunca imaginé que llegaría a tanto. Las lágrimas de alivio brotaron de los ojos de Elena. No estaba sola.
Ya no estaba sola. Conozco a Carla desde que se casó con Alejandro, sé de lo que es capaz. Y sé que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Esto es más grande que nosotros, Elena. Necesitamos un plan sólido. No podemos enfrentarnos a ella directamente. Tenemos que ser mucho más listos. Necesitamos pruebas mucho más contundentes que un simple trozo de tela, por muy valioso que sea simbólicamente para nosotros, dijo Mateo, su voz un susurro grave que parecía llenar cada rincón de la pequeña y humilde sala de estar, creando una atmósfera densa y cargada de una tensión casi insoportable. Se reclinó en su silla de madera, el crujido del mueble rompiendo el tenso silencio que se había instalado entre ellos como un muro invisible pero sólido. Carla es una maestra absoluta de la manipulación y la negación, una artista del engaño. Si le presentas esa prenda, negará rotundamente que perteneció a la niña, te lo aseguro. Dirá sin pestañear ni un solo instante que la robaste para incriminarla, que es parte de tu delirio senil, de tu resentimiento por haber sido despedida. Necesitamos algo irrefutable, nena, algo que la conecte de manera directa e innegable con el intento de venta de Sofía, una prueba tan sólida como el granito, que ni su ejército de abogados caros y sin escrúpulos pueda encontrar una sola fisura para rebatirla. Elena asintió lentamente, sintiendo el peso de cada una de sus palabras como si fueran losas de piedra sobre sus hombros cansados. Sabía que tenía razón. En el mundo de Carla, la verdad por sí sola no era un arma suficiente. Necesitaba estar blindada, ser inexpugnable, para tener alguna posibilidad de éxito. No te preocupes por eso ahora. Descansa. Yo me encargaré de encontrar ese eslabón perdido que nos falta, afirmó Mateo con una seguridad en su voz que sorprendió gratamente a Elena, encendiendo una pequeña pero intensa llama de esperanza en su corazón casi rendido. Se levantó de su silla y caminó con un paso decidido hacia un viejo escritorio de roble macizo que ocupaba una de las paredes, un mueble lleno de cicatrices y recuerdos de una vida entera dedicada al periodismo de verdad, al que busca la justicia por encima de todo. Abrió uno de los cajones con un chirrido familiar, y sacó una agenda de cuero desgastada por el uso, sus páginas amarillentas llenas de nombres y números de teléfono escritos con una caligrafía precisa y casi ilegible. A lo largo de mis 40 años de carrera como periodista, he cultivado muchas fuentes, Elena. Algunas de ellas personas decentes y valientes todavía trabajan en esa casa maldita. Gente que le debe favores y lealtad al viejo Alejandro, no a esa usurpadora. Personas que, como tú, todavía tienen conciencia y un fuerte sentido de lo que es justo y lo que no. Haré una llamada, la llamada correcta, te lo prometo. Pero antes, necesito que me describas con el máximo detalle posible a ese hombre encapuchado. Elena cerró los ojos, forzando su mente a regresar a ese momento de terror puro. ¿Cómo podré recordar algo útil con tanto miedo?, pensó con angustia, pero sabía que tenía que intentarlo por el bien de la pequeña Sofía. Era alto, o al menos me pareció mucho más alto que yo, una figura imponente y oscura en la penumbra del gran salón, comenzó a decir Elena, su voz apenas un murmullo tembloroso mientras revivía el horror de aquella noche fatídica en la imponente mansión de los Ferrer. Y sus ojos, no pude ver mucho bajo la sombra profunda de la capucha, pero lo poco que vi me heló la sangre hasta los huesos. Eran fríos, completamente vacíos de emoción, o de cualquier rastro de humanidad. Como dos trozos de hielo en una noche de invierno, sin vida, sin alma. No dijo ni una sola palabra, ni un suspiro, nada en absoluto. Se movía con una especie de eficiencia silenciosa y profesional, como si estuviera terriblemente acostumbrado a hacer ese tipo de encargos oscuros y sucios. Su ropa era oscura, práctica, sin ninguna marca o detalle que pudiera ayudar a identificarlo, todo diseñado para pasar desapercibido y no llamar la atención, y olía a algo. Un olor extraño, una mezcla de tabaco caro, como el que fumaba el señorito Carlos, y a metal, como a un puñado de llaves o monedas recién acuñadas. Un olor frío y penetrante que me revolvió el estómago. Mateo, al otro lado de la mesa, anotaba febrilmente cada palabra en un pequeño cuaderno de notas, su pluma arañando el papel con una urgencia palpable. Bien, Elena, muy bien. Eso es un excelente comienzo. Cada detalle cuenta. Mateo dejó la pluma sobre la mesa y miró a Elena con una seriedad que la hizo estremecerse de nuevo. Su rostro,
surcado por las profundas arrugas de una vida de batallas periodísticas perdidas y ganadas, reflejaba la extrema gravedad de la situación en la que se encontraban. Voy a contactar con un antiguo colega mío de la sección de sucesos, un hombre en el que confío plenamente mi vida. Ahora trabaja en una agencia de seguridad privada de muy alto nivel, de las buenas. Es un verdadero experto en encontrar a gente que no quiere ser encontrada, un sabueso de primera. Pero tienes que entender algo muy importante, Elena. Al hacer esto, al mover esta primera ficha en el tablero, estamos metiendo la cabeza voluntariamente en la boca del lobo. Una vez que empecemos este camino, no habrá ninguna posibilidad de dar marcha atrás. Desataremos una tormenta que no podremos parar, y las consecuencias serán imprevisibles y podrían ser terribles para ambos. Hizo una larga pausa, permitiendo que el enorme peso de sus palabras calara hondo en el ánimo de Elena. ¿Estás completamente segura, sin ninguna duda, de que quieres seguir adelante con esto? Aún estamos a tiempo de desaparecer, de buscar una vida tranquila en otro lugar donde nadie nos conozca, donde Carla nunca pueda encontrarnos. Elena no tuvo que pensarlo ni un solo segundo. No tengo otra opción, Mateo. Simplemente, no existe ninguna otra para mí, dijo Elena, su voz recuperando una firmeza que ni ella misma sabía que poseía, a pesar del nudo de miedo que atenazaba su estómago con una fuerza brutal. Esto ya no se trata solo de mí o de me, y honor mancillado. Se trata de esta niña inocente, de su futuro, de su vida. Y se trata del legado de don Alejandro, un hombre bueno y justo, cuya memoria está siendo mancillada por la codicia de esa mujer. No podría vivir conmigo misma, no podría mirarme al espejo cada mañana, sabiendo que no hice todo lo humanamente posible por proteger a esta pequeña y por honrar a quien fue mi benefactor durante tantos años. Si hay un riesgo que correr, por muy grande que sea, lo asumiré sin dudarlo ni un instante. No me importa lo que me pueda pasar a mí, mi vida ya está casi vivida. Mateo sonrió levemente, una expresión de profundo respeto y sincera admiración iluminando su rostro cansado. Esa es la Elena que yo recuerdo. La mujer valiente que nunca se dejaba intimidar por el poder ni por el dinero de los Ferrer. Muy bien, entonces. Si esa es tu decisión, lucharemos juntos hasta el final, codo con codo. Durante los siguientes días, la modesta casa de Mateo se transformó por completo en un improvisado y clandestino cuartel general secreto. La primera pista sólida no tardó demasiado en llegar. Lo hizo a través de una de las doncellas más jóvenes que trabajaban en la mansión Ferrer. Una chica tímida y asustadiza a la que el viejo don Alejandro había ayudado personalmente a pagar sus estudios de enfermería. Un gesto de generosidad que ella jamás olvidaría. La joven estaba absolutamente aterrorizada por las posibles y terribles represalias de Carla, pero su lealtad inquebrantable a la memoria de su antiguo benefactor era mucho más fuerte que su miedo. En una llamada clandestina realizada desde una cabina telefónica pública, para no ser rastreada, la doncella le contó a Mateo algo que resultó ser absolutamente crucial para su investigación. Había visto a Carla reunirse en varias ocasiones, siempre en el más absoluto secreto y a altas horas de la noche, con un hombre cuya descripción física encajaba perfectamente con la que Elena había proporcionado. Las reuniones siempre tenían lugar en el ala oeste de la casa, un lugar apartado y poco transitado donde, muy convenientemente, las cámaras de seguridad llevaban varios meses sin funcionar por una supuesta avería que nunca se reparaba. La doncella también mencionó que después de la última reunión, la noche antes de la huida de Elena, había encontrado un pequeño trozo de papel quemado en la chimenea del despacho de Carla, aunque no pudo distinguir lo que ponía. Mientras tanto, el detective Contrera, el implacable y eficiente brazo ejecutor de Carla, no perdía el tiempo en absoluto. Su investigación era metódica, profesional y brutalmente eficaz, como una máquina perfectamente engrasada que no se detiene ante nada. Había conseguido rastrear el billete de autobús que Elena compró en efectivo en la estación de Madrid. Un billete con destino a un pequeño y remoto pueblo del norte del país, un lugar perfecto para esconderse. Sabía con una certeza casi absoluta que estaba allí, escondida como una rata en su madriguera. En lugar de irrumpir de inmediato en el pueblo, y arriesgarse a que Elena volviera a escapar, optó por una estrategia mucho más sutil y maquiavélica. Envió a un par de sus hombres de confianza, vestidos de paisano para no levantar la más mínima sospecha, haciéndose pasar por unos amables turistas interesados en la arquitectura rural de la zona.
Su misión era clara y precisa: observar, escuchar y encontrar discretamente a la mujer Mayo, con el bebé sin alertar a nadie en el pueblo. Recorrieron las pocas tiendas, los cafés, la plaza principal, mostrando de manera casual una foto de Elena que Carla les había proporcionado. «Estamos buscando a mi tía abuela, que se ha perdido», decían con sonrisas ensayadas y convincentes. La red se estaba cerrando lentamente, de forma inexorable, alrededor de Elena y Mateo, y ellos no tenían ni la más remota idea del peligro inminente que se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Se sentían relativamente seguros en su pequeño y humilde refugio, creyendo que habían ganado algo de tiempo valioso para pensar y planificar, sin saber que los ojos del enemigo ya estaban sobre ellos, observando cada uno de sus movimientos, cada salida a la tienda, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar y acabar con todo de una vez por todas. La aparente tranquilidad del pueblo, con sus calles empedradas y sus gentes amables y confiadas, no era más que una peligrosa ilusión, una calma tensa que precede a la más violenta de las tormentas. Creían haber encontrado un santuario, un lugar seguro lejos del alcance de Carla, pero en realidad, se habían metido sin saberlo en una jaula perfectamente diseñada. La pregunta ya no era si los encontrarían, sino cuándo, y la respuesta a esa pregunta estaba mucho más cerca de lo que jamás podrían haber imaginado. Podrían descubrir la verdad definitiva que necesitaban antes de ser descubiertos y silenciados para siempre. El tiempo corría velozmente en su contra, y cada segundo que pasaba era una pequeña victoria para Carla Ferrer. «Tengo algo importante, algo que puede cambiarlo todo», anunció Mateo una mañana, entrando apresuradamente en la cocina donde Elena, ajena a todo, preparaba con infinita ternura un biberón para Sofía. Su rostro reflejaba una extraña mezcla de excitación por el hallazgo y profunda preocupación por las graves implicaciones que éste conllevaba. «Mi contacto de dentro de la casa, la joven doncella, ha encontrado algo en el despacho privado de Carla, algo que no debería haber visto nunca. Estaba en la papelera, hecho un pequeño bollo de papel como si quisiera deshacerse de él rápidamente, pero ella lo ha recuperado y me lo ha enviado por correo urgente esta misma mañana». Con manos cuidadosas, casi reverenciales, desplegó un papel arrugado sobre la vieja mesa de madera de la cocina. Era un recibo bancario, un extracto de una transferencia internacional de una cantidad de dinero absolutamente exorbitante, a una cuenta anónima en un conocido paraíso fiscal. Y lo más importante de todo, lo que les heló la sangre a ambos, la fecha de la transferencia era del día anterior al intento de entrega de Sofía al hombre encapuchado. «Esto no prueba de forma concluyente que el dinero fuera por la niña», explicó Mateo, «pero es una coincidencia demasiado grande para ser ignorada. Es el primer hilo del que podemos tirar con fuerza». Elena se quedó mirando fijamente el papel. Sus manos temblaban de tal manera que tuvo que apoyarlas con fuerza en la mesa para no derramar el biberón que sostenía. Era una simple hoja de papel, pero representaba la codicia sin límites de Carla, su absoluta y monstruosa falta de escrúpulos. Era la prueba tangible de que, para ella, un ser humano inocente, su propia nieta, tenía un precio, una cifra con muchos ceros. «Dios mío, es un monstruo», pensó Elena, sintiendo que le faltaba el aire y que las paredes de la cocina se cerraban sobre ella como en una pesadilla. «Es mucho más monstruosa de lo que jamás llegué a imaginar, es pura maldad». La revelación la dejó sin aliento, una ola de náusea y repulsión la invadió por completo, revolviéndole el estómago. Había trabajado para esa familia durante 40 largos años, había visto muchas cosas, muchas injusticias y secretos, pero nunca, ni en sus peores y más oscuras pesadillas, habría podido concebir un acto de tal bajeza moral, de tal crueldad inhumana. La mujer que organizaba galas benéficas y sonreía para las cámaras de las revistas era capaz de vender a su propia sangre por dinero. La hipocresía era tan inmensa, tan abrumadora, que Elena sintió un profundo vértigo. Esto no es suficiente por sí solo para llevarla a juicio, no todavía, pero es un hilo muy importante del que podemos empezar a tirar con fuerza, continuó Mateo, su mente de periodista de investigación trabajando a toda velocidad, conectando los puntos.
Si de alguna manera logramos vincular esta transferencia bancaria con el hombre encapuchado, entonces sí tendremos un caso sólido e irrefutable contra ella, una prueba que ningún juez podrá ignorar. Mi contacto dentro de la mansión intentará averiguar más, pero tiene que ser extremadamente cuidadosa. Me ha dicho que Carla está más paranoica que nunca. Sospecha de todos y cada uno de los empleados. Los vigila constantemente como un halcón. Elena se sentó a la mesa, el biberón olvidado en su mano. La cruda realidad de su situación la golpeó con la fuerza de un martillo. Estaban jugando a un juego increíblemente peligroso contra una oponente que no tenía reglas, ni moral, ni piedad. Tengo mucho miedo, Mateo, confesó en voz baja, las palabras ahogadas por la angustia que sentía. Tengo miedo por ti, por arruinar tu vida tranquila. Tengo miedo por Sofía, y tengo miedo por esa pobre chica que nos está ayudando sin pedir nada a cambio. Si Carla la descubre, no quiero ni pensar en lo que podría hacerle. Mateo puso una mano grande y cálida sobre la de ella, su tacto era firme y tranquilizador, un ancla en medio de la violenta tormenta de sus miedos. El miedo es una reacción completamente natural y saludable, Elena. Significa que eres consciente del peligro real al que nos enfrentamos. Pero no podemos, bajo ningún concepto, dejar que ese miedo nos paralice, porque eso es precisamente lo que ella quiere. La joven doncella conoce perfectamente los riesgos que corre, y lo hace por las razones correctas, por lealtad a un hombre bueno y por decencia humana. ¿Y yo? Bueno, yo ya soy demasiado viejo para tenerle miedo a mujeres arrogantes y corruptas como Carla Ferrer. Créeme, he lidiado con gente mucho peor que ella en mi carrera periodística, con auténticos criminales de guante blanco. Su valentía era genuina y contagiosa, y consiguió arrancar una tímida y agradecida sonrisa a Elena. Sin embargo, la sombra de Carla se cernía sobre ellos, cada vez más oscura y amenazante con cada hora que pasaba, como un depredador acechando a su presa desde la distancia. No sabían que mientras hablaban, esa misma sombra ya se proyectaba sobre las tranquilas y apacibles calles de su pequeño refugio. La amenaza no era lejana, era inminente y estaba a punto de golpear. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, uno de los hombres de Contrera obtuvo finalmente la información que buscaba con tanta paciencia y astucia. El dueño de la pequeña tienda de ultramarinos, un hombre amable y hablador por naturaleza, reconoció de inmediato la foto de Elena que el falso turista le mostró con una sonrisa estudiada y amistosa. Claro que sí, es la señora que vive con don Mateo, el periodista jubilado, dijo el tendero, completamente aje, no a la verdadera y siniestra naturaleza de la pregunta, pensando que ayudaba a una familia preocupada a encontrar a su pariente. Ha venido un par de veces esta semana a comprar. Compra leche para bebés, pañales y algunas cosas básicas, nada especial. Siempre paga en efectivo y es muy educada, muy discreta. Parece una buena mujer, muy tranquila y agradable. El hombre de Contrera le agradeció la información con una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos, y se marchó de la tienda con paso tranquilo. Inmediatamente, se refugió en un callejón cercano y llamó a su jefe desde un teléfono de prepago para no dejar rastro. La tenemos localizada, señor Contrera. Vive en la casa del viejo periodista Mateo Vargas, al final de la calle del Roble, la última casa a la izquierda, la que tiene un jardín descuidado. Contrera recibió la noticia con una satisfacción fría y profesional. Excelente trabajo. No hagan nada por ahora. Mantengan la vigilancia y esperen mis instrucciones. Contrera colgó el teléfono, y, sin perder ni un solo segundo, marcó el número privado de Carla Ferrer. La conexión se estableció casi al instante, como si ella hubiera estado esperando la llamada con impaciencia. Señora Ferrer, tengo excelentes noticias para usted. Sabemos dónde están. La sirvienta y la niña, informó con su habitual tono neutro y eficiente, desprovisto de cualquier emoción. Al otro lado de la línea, la voz de Carla fue gélida como el acero y absolutamente decidida, sin un ápice de duda. Voy para allá de inmediato, prepara todo. Quiero terminar con este asunto de una vez por todas. Esta humillación pública y privada se ha alargado demasiado tiempo, y mi paciencia tiene un límite. La cacería había terminado. La confrontación era ahora inevitable. El pequeño y tranquilo pueblo, hasta entonces un remanso de paz y tranquilidad, estaba a punto de convertirse, sin saberlo,
en el escenario de una batalla despiadada y cruel. La tranquilidad de sus calles estaba a punto de ser destrozada por la llegada de una mujer que no conocía la piedad, y que estaba dispuesta a todo para recuperar lo que consideraba suyo, y aplastar sin miramientos a quienes se habían atrevido a desafiarla. La tormenta finalmente estaba a punto de desatarse con toda su furia. No puedo creer que esa vieja insolente se atreva a esconderse en este agujero inmundo y polvoriento, siseó Carla con un desprecio infinito mientras su lujoso coche negro, de cristales tintados que la ocultaban del mundo, se deslizaba con dificultad por las estrechas y empedradas calles del pueblo. Miraba por la ventanilla con una mueca de profundo asco, el brutal contraste entre su mundo de opulencia y lujo y la sencillez rústica, y para ella, miserable del lugar, la enfurecía todavía más si cabe. Contrera, sentado a su lado en el asiento del copiloto, permanecía en un silencio sepulcral, con la vista fija al frente. Conocía bien a su jefa, y sabía que era mejor no pronunciar una sola palabra cuando Carla estaba en ese estado de ánimo de furia contenida, a punto de explotar. Aparca en la esquina, detrás de la iglesia. Iré yo sola, no quiero montar un escándalo público, todavía no. Solo quiero recuperar lo que es mío, y darle una lección inolvidable a esa vieja entrometida que jamás olvidará en su miserable vida. Contrera asintió sin mirarla. Como ordene, señora Ferrer. Estaremos cerca por si nos necesita. A una señal suya intervendremos de inmediato. Caminó con un propósito depredador hacia la plaza del pueblo. Fue entonces cuando la vio, y el mundo pareció detenerse. Elena estaba saliendo de la pequeña tienda de ultramarinos, llevando una modesta bolsa de compras en una mano y acunando protectoramente a la pequeña Sofía con la otra, completamente ajena a la tormenta que se le venía encima. Por un instante que pareció una eternidad, el tiempo pareció congelarse en la plaza del pueblo. Los ojos de las dos mujeres se encontraron a través de la distancia. El miedo más puro y helado se apoderó de Elena, paralizándola por completo, clavándola al suelo como si sus pies fueran de plomo. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido ahogado. La habían encontrado. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad ante sus propios ojos. No había escapatoria posible. Estaba atrapada. Carla, por su parte, esbozó una sonrisa cruel y triunfante. Era como una loba que finalmente acorrala a su presa después de una larga y agotadora cacería. Comenzó a caminar hacia ella, despacio, saboreando el momento, disfrutando del pánico absoluto que veía reflejado en el rostro de su antigua sirvienta. La gente del pueblo, que hasta ese momento se ocupaba de sus asuntos cotidianos, empezó a detenerse, sintiendo la tensión palpable que emanaba de la escena, un drama que no entendían pero que intuían peligroso. «Así que aquí es donde te escondías, miserable ladrona e ingrata», dijo Carla, su voz baja y cargada de un veneno letal mientras se acercaba a una Elena petrificada por el terror. Los pocos vecinos que había en la plaza a esa hora se detuvieron por completo, convirtiéndose en espectadores silenciosos y atemorizados de un drama que superaba con creces su comprensión. Elena retrocedió un paso, instintivamente, apretando a Sofía contra su pecho con todas sus fuerzas, como si su propio cuerpo pudiera protegerla de la maldad que se les venía encima. «Yo no soy ninguna ladrona, y usted lo sabe perfectamente bien, señora», respondió, intentando con todas sus fuerzas mantener la voz firme, aunque por dentro estaba temblando como una hoja en medio de una tormenta. Carla soltó una risa corta, seca y cruel, un sonido que resonó en la plaza silenciosa como el chasquido de un látigo. «Oh, por supuesto que lo eres. Has robado a mí, a la niña. Y has robado algo más, algo que me pertenece y que quiero de vuelta ahora mismo». Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en el delantal de Elena, como si pudiera ver a través de la tela, la valiosa prenda que sabía que llevaba escondida. Elena negó con la cabeza, un gesto pequeño pero cargado de una nueva y sorprendente determinación que surgió de las profundidades de su desesperación. «Nunca se la daré». La palabra, apenas un susurro, fue un acto de desafío, una declaración de guerra que selló su destino en ese preciso instante. La escasa paciencia de Carla se agotó por completo en una fracción de segundo. En un movimiento rápido, violento y profundamente humillante, se abalanzó sobre Elena y le arrebató la modesta y vieja cartera que llevaba en la mano. «Vamos a ver qué secretos esconde una ladrona como tú», exclamó con un desprecio infinito.
y ante la mirada atónita de todos los presentes, vació bruscamente todo el contenido de la cartera en el suelo de adoquines de la plaza. Unas pocas monedas, un billete de 10 euros arrugado, el pase de autobús que había usado para huir de Madrid, y una pequeña foto gastada de Sofía que Elena había conseguido en una máquina automática del pueblo. Todo quedó esparcido por el suelo, un testimonio patético y público de su pobreza, de su vulnerabilidad. La humillación fue absoluta, calculada para destrozarla. Mírate, no tienes nada. Eres una miserable, siempre lo has sido, y siempre lo serás, pensó Elena, sintiendo las lágrimas de impotencia quemándole los ojos. La gente del pueblo murmuraba entre dientes, algunos apartaban la mirada, visiblemente incómodos por la crueldad de la escena pero sin atreverse a intervenir, paralizados por el miedo a la mujer rica y poderosa que parecía venida de otro mundo. Carla, disfrutando de su poder, pisó con saña la pequeña foto de Sofía con su tacón de aguja, moliéndola contra la piedra hasta destrozarla por completo. «Basura. Exactamente igual que tú», escupió con veneno, cada palabra una bofetada. Luego se inclinó hacia Elena, su rostro a escasos centímetros del de ella, su aliento frío como el de una serpiente. «Vieja entrometida y estúpida. Te vas a arruinar por esto», susurró con una ferocidad que helaba la sangre, haciendo que la humillación pública se volviera a la vez íntima y aterradora. «Te voy a destruir, Elena. Te quitaré todo lo poco que tienes. Te dejaré sin nada, absolutamente nada. Morirás sola y olvidada en la calle, pidiendo limosna como una pordiosera, y nadie recordará tu nombre. La amenaza, pronunciada en voz baja para que solo Elena la oyera, fue mucho más brutal y dolorosa que cualquier grito. Algo estaba a punto de romperse dentro de Elena. Se quedó completamente paralizada, las lágrimas de rabia e impotencia nublando su vista. «Devuélveme a la niña ahora mismo, te lo ordeno», exigió Carla con una autoridad incontestable, extendiendo sus manos enjolladas como si fueran las garras de un ave de rapiña. Pero en ese preciso momento de máxima humillación, algo profundo cambió dentro de Elena. El miedo que la había paralizado fue reemplazado de repente por una ira fría, clara y poderosa que recorrió todo su cuerpo. Se irguió, levantando la barbilla, y miró a Carla directamente a los ojos, sin pestañear, desafiándola con la mirada. «No». La palabra, esta vez, no fue un susurro de desafío, sino una declaración de guerra rotunda y sonora que sorprendió a todos los presentes. En ese preciso instante, la puerta de la tienda de ultramarinos se abrió y Mateo salió. Lo había visto todo desde el interior a través de la cristalera. Sin decir una sola palabra, se interpuso con calma entre las dos mujeres, su cuerpo actuando como un escudo protector para Elena y la niña. «¿Hay algún tipo de problema, señora Ferrer?», preguntó con una calma glacial que contrastaba violentamente con la furia descontrolada de Carla. La inesperada presencia de un hombre, de alguien que Carla percibía como un igual social, cambió por completo la dinámica. «Mateo Vargas. No sabía que ahora te dedicabas a proteger a criminales seniles». Mateo esbozó una sonrisa que no tenía ni una pizca de alegría, era una mueca de puro desdén. «Yo solo protejo a la gente buena de los monstruos, Carla. Siempre lo he hecho. Y te sugiero encarecidamente que te marches de este lugar ahora mismo. Este pueblo no es tu territorio. Aquí, la gente todavía valora la decencia y la honestidad, conceptos que tú probablemente desconoces desde hace mucho tiempo». La tensión en la plaza era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Carla, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en desventaja, expuesta y completamente fuera de su elemento. Estaba en terreno enemigo, y la mirada de los aldeanos, que antes era de miedo, ahora se había tornado en una de desaprobación silenciosa y acusadora. «Esto no ha terminado, ni mucho menos», siseó Carla, dirigiendo una última mirada asesina a Elena y a la bebé que acunaba en sus brazos. «Disfruta de tu pequeño y miserable refugio mientras puedas. Porque te juro por lo más sagrado que lo quemaré hasta los cimientos contigo dentro si es necesario». Con esa amenaza final, se dio la vuelta y se alejó con la misma arrogancia con la que había llegado, subiendo a su coche de lujo y desapareciendo en una nube de polvo y desprecio. Elena comenzó a temblar de manera incontrolable, la adrenalina abandonando su cuerpo y dejándola completamente exhausta y vulnerable. Mateo la ayudó a recoger sus escasas y humilladas pertenencias del suelo de adoquines, metiéndolas en su bolsillo.
Tenemos que irnos de aquí inmediatamente. Ahora mismo, dijo Mateo con una urgencia en su voz que no admitía réplica. Ya no estamos seguros en este lugar. Ha revelado su mano. Ha mostrado su verdadera cara. Sabe que estamos aquí, y te aseguro que no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. La próxima vez, no vendrá sola a hablar, enviará a sus matones para que hagan el trabajo sucio. Elena asintió, incapaz de pronunciar una sola palabra. La brutal confrontación la había dejado vacía, pero también, extrañamente, fortalecida. Había mirado al diablo directamente a los ojos y no se había echado atrás. Sabía con una certeza absoluta que la huida ya no era una opción viable. Tenían que dejar de reaccionar y empezar a atacar. Tenían que exponer a Carla ante el mundo entero, antes de que ella cumpliera su terrible amenaza y los destruyera a ellos para siempre. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. ¿Pero a dónde podemos ir, Mateo? ¿A dónde?, preguntó Elena mientras se apresuraban a volver a la seguridad temporal de la casa, mirando constantemente por encima del hombro, como si Carla pudiera aparecer en cualquier esquina para cumplir su amenaza. Nos encontrará en cualquier parte. Su poder no tiene límites, sus tentáculos llegan a todas partes, lo sabes bien. Mateo negó con la cabeza con una determinación inquebrantable que la sorprendió. No vamos a escondernos más, Elena, eso es precisamente lo que ella quiere. Quiere que corramos, que nos cansemos, que cometamos un error estúpido por el pánico. Vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a ir directamente a Madrid. Vamos a llevar la lucha a su propio terreno, al corazón de su imperio de mentiras. La idea era tan audaz, tan temeraria, que Elena se quedó sin aliento por un momento, pensando que se había vuelto completamente loco. ¿Te has vuelto loco? Nos atrapará en cuestión de minutos en esa ciudad. Es su coto de caza. Su territorio, allí es invencible. Mateo la miró fijamente, sus viejos ojos brillando con una determinación feroz que no había visto en años. No si lo hacemos bien. Tengo un plan. Es muy arriesgado, lo admito, y necesitaremos ayuda externa, pero es nuestra única oportunidad de ganar esta guerra. Le explicó su idea a una Elena atónita, mientras recogían sus pocas cosas a toda prisa. Contactar a una joven y brillante periodista de investigación en la que confiaba ciegamente, una antigua protegida suya que ahora trabajaba para un importante periódico digital conocido por su agresividad y su independencia editorial. Le entregarían todas las pruebas que habían reunido hasta el momento: la fotocopia del recibo bancario, el testimonio detallado de Elena, la descripción del hombre encapuchado. Y lo más importante, le contarían la historia de la prenda familiar, la prueba definitiva de la identidad de Sofía. La verdad es nuestra única arma, Elena, y ha llegado el momento de dispararla con toda la fuerza que tengamos, directamente a su corazón de hielo, concluyó Mateo, su voz resonando con una convicción que empezó a contagiar a Elena. La verdad contra el poder, la decencia contra la corrupción. Era una apuesta de todo o nada, sin vuelta atrás posible. Elena miró a la pequeña Sofía, que la miraba con sus grandes ojos inocentes, y supo que no podía permitirse perder. Pero ¿sería su humilde verdad suficiente para derribar un imperio construido sobre cimientos de mentiras y dinero sucio? La duda era un veneno que amenazaba con paralizarla. Tenemos que ser más listos que ella, Elena, mucho más astutos, insistió Mateo mientras empaquetaban apresuradamente una pequeña bolsa con lo esencial para Sofía y para ellos, moviéndose con una eficiencia nacida de la necesidad y la urgencia. Carla espera que nos acobardemos después de la humillación de hoy. Espera que nos escondamos en otro pueblo miserable y olvidado, que sigamos NDO como ratas asustadas. Lo que nunca, jamás, esperará, es que regresemos al corazón de su poder, a Madrid. La sorpresa, Elena, es nuestra única ventaja táctica en este momento, y tenemos que usarla a nuestro favor. Es nuestra única carta. Elena, aunque seguía aterrorizada por la idea de volver a esa ciudad que ahora sentía como una trampa mortal, comenzó a ver la lógica aplastante en su arriesgado plan. Huir indefinidamente no era una solución real, solo retrasaba lo inevitable. Si querían ganar, si querían un futuro seguro y feliz para Sofía, tenían que enfrentarse a Carla cara a cara. Confío en ti, Mateo. Ciegamente, dijo finalmente, la decisión irrevocablemente tomada, su voz firme y sin temblores. Haremos lo que dices. Iremos a Madrid. Esa misma noche,
Al amparo de la más profunda oscuridad, un viejo amigo agricultor de Mateo los recogió en una furgoneta destartalada y los sacó del pueblo por un camino rural lleno de baches, evitando la carretera principal. Se dirigían de vuelta al infierno del que habían escapado, pero esta vez, algo era fundamentalmente diferente. No iban como fugitivos asustados, corriendo para salvar sus vidas sin un plan. Iban como cazadores, con un propósito claro y un plan bien definido. El miedo seguía ahí, por supuesto, un nudo frío y persistente en su estómago que no desaparecía, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo y poderoso. Una chispa de esperanza, una posibilidad real de victoria que antes no existía. ¿Crees que funcionará, Mateo?, susurró Elena en la oscuridad de la furgoneta, la vibración del motor haciendo temblar su voz. Tiene que funcionar, respondió él con una convicción que no dejaba lugar a dudas. No hay plan B. Es esto o nada. La joven periodista, cuyo nombre era Laura, se reunió con ellos en un modesto y anónimo piso de seguridad, en un barrio obrero de Madrid, un lugar que Mateo había conseguido a través de otro de sus contactos de la vieja guardia. Laura era joven, de unos 30 años, enérgica, y con una mirada increíblemente inteligente y ambiciosa. Escuchó la historia completa de Elena con una concentración total, su expresión pasando de la incredulidad inicial al asombro, y finalmente, a una profunda y palpable indignación profesional y personal. Esto es una bomba atómica, una historia que puede cambiarlo todo, dijo Laura cuando Elena, con la voz rota por la emoción, terminó de hablar. Se pasó una mano por el pelo, visiblemente impresionada por la magnitud de la historia. Si podemos probar aunque sea la mitad de esto, no solo acabará con la carrera pública de Carla Ferrer, sino que sacudirá los cimientos de toda la élite de esta ciudad. Es el escándalo del siglo, la historia que todo periodista sueña con contar. Mateo, con un gesto solemne, puso sobre la mesa la fotocopia del recibo bancario que habían conseguido gracias a la valiente doncella. Tenemos esto. Y tenemos el testimonio creíble de Elena, que es oro puro. Pero nos sigue faltando la pieza clave, una conexión directa, una prueba irrefutable, entre Carla y el intento de venta. Necesitamos más, Laura, necesitamos el golpe de gracia, la prueba definitiva que nadie pueda rebatir. Laura asintió, su mente ya trabajando a 1000 por hora. Déjenme hacer unas CUANTAs llamadas, tengo mis propias fuentes en lugares oscuros. Si hay algo sucio en las finanzas de Carla Ferrer, lo encontraré. Mientras tanto, les pido por favor que no salgan de este piso por nada del mundo. La ciudad está empapelada con la historia de la AOS, sirvienta senil. Carla ha controlado la narrativa hasta ahora. Es hora de que empecemos a escribir la nuestra. ¿Una sirvienta senil? ¿De verdad, eso es lo que está diciendo de mí a la prensa?, preguntó Elena, la herida de la humillación pública sufrida en la plaza del pueblo todavía fresca y dolorosa, abierta de nuevo por la crueldad sin límites de Carla. La crueldad de la mentira era asombrosa, casi diabólica. Había conseguido convertir su acto de valentía y protección en un síntoma de locura, envenenando eficazmente la opinión pública en su contra, haciéndola parecer una anciana loca y peligrosa a la que había que temer. No te preocupes por eso ahora, Elena, dijo Laura con una amabilidad que contrastaba con su apariencia de hura y decidida. Las mentiras tienen las patas muy cortas, sobre todo cuando se enfrentan a una verdad tan poderosa como la vuestra. Y nosotros, no lo olvides, tenemos la verdad de nuestro lado. Solo tenemos que encontrar la forma de que todo el mundo la escuche, de gritarla más fuerte que sus mentiras. Durante los 2 días siguientes, el pequeño apartamento se convirtió en un hervidero de actividad febril y clandestina. Laura trabajaba sin descanso, su teléfono móvil no dejaba de sonar a todas horas, hablando en un lenguaje cifrado con sus fuentes. Mateo la ayudaba, utilizando su vasta experiencia para guiarla por el laberinto. Elena se dedicaba por completo a cuidar de Sofía. A veces por la noche, cuando el silencio del apartamento se hacía más denso y la ciudad dormía, el miedo volvía a asaltarla sin piedad, susurrándole dudas al oído. ¿Y si no lo conseguimos? ¿Y si, a pesar de todo nuestro esfuerzo de arriesgarlo todo, Carla gana al final? Le susurraba a Mateo en la oscuridad, buscando consuelo en su calma inquebrantable. La esperanza es lo último que se pierde, mi querida Elena, respondía él siempre con una calma que era un bálsamo para su alma atormentada. Y créeme,
Nunca hemos estado tan cerca de la victoria como ahora, lo presiento. Pero, ¿estaban realmente cerca de la victoria, o simplemente estaban adentrándose más y más en una trampa perfectamente diseñada por su enemiga? La sensación de ser observados, de que el tiempo se agotaba, era constante y asfixiante. Mientras tanto, la presión sobre Carla también estaba aumentando. La desaparición de Elena y la niña durante más tiempo del previsto empezaba a generar preguntas incómodas en sus círculos más cercanos. Algunos miembros de la junta de sus prestigiosas organizaciones benéficas empezaban a murmurar. Carla sentía cómo el control de la situación comenzaba a escapársele de las manos como arena fina, y eso la enfurecía hasta la locura. No puedo permitir bajo ningún concepto que esto se salga de control, no ahora, se dijo Carla a sí misma una noche, sola en su inmenso y silencioso salón, paseando como una leona enjaulada, su reflejo moviéndose con ella en los grandes ventanales que daban a la ciudad dormida. Contrera no había logrado encontrar a Elena después de que huyera del pueblo, y la frustración de Carla se estaba convirtiendo en una rabia helada y peligrosa. Se sentía expuesta, vulnerable por primera vez en muchísimos años, y odiaba esa sensación con toda su alma. Esa vieja estúpida y analfabeta no va a arruinar todos mis planes, no lo permitiré, pensó con una furia que la hizo temblar. Encontraré a esa periodista que la ayuda y la destruiré a ella también. Nadie se interpone en mi camino y vive para contarlo. Con una nueva y fría determinación, Carla activó la siguiente fase de su plan, una agresiva campaña de imagen pública para retomar el control de la narrativa. Anunció a bombo y platillo una gran rueda de prensa en un lugar icónico y céntrico, la Plaza Mayor de Madrid, para pedir ayuda a toda la ciudadanía. Era un movimiento audaz, cínico y brillante, diseñado para pintarla como una víctima preocupada y desesperada ante los ojos de todo el país. «Lo tengo», exclamó Laura una tarde, irrumpiendo en el salón del apartamento con los ojos brillantes de triunfo, su rostro pálido por el cansancio pero iluminado por la victoria. «Lo tengo. La conexión que necesitábamos, el golpe de gracia, la pistola humeante». Mostró en la pantalla de su ordenador portátil un documento que había conseguido a través de un hacker ético que le debía un gran favor. Eran los registros de llamadas de un teléfono de prepago, uno de esos que son casi imposibles de rastrear. Pero quien lo usó había cometido un pequeño error, uno fatal. Una de las llamadas se había hecho desde una antena de telefonía situada a escasos metros de la mansión Ferrer, la misma noche en que Sofía iba a ser entregada. Y el número al que llamó pertenecía a un conocido intermediario en el oscuro y turbio mundo de las adopciones ilegales. Un hombre cuyo perfil encajaba perfectamente con la descripción que Elena había hecho del hombre encapuchado. La red de mentiras de Carla empezaba a desmoronarse. ¿Es posible? De verdad lo hemos conseguido, pensó Elena, sintiendo que su corazón se detenía por un segundo antes de empezar a latir con una fuerza renovada y esperanzada. Y esperen, porque eso no es lo mejor de todo, esto es la guinda del pastel, continuó Laura sin aliento por la emoción, tecleando rápidamente en su portátil como si sus dedos volaran sobre las teclas. Mi fuente dentro de la compañía telefónica, arriesgándose mucho a perder su trabajo y mucho más, ha conseguido recuperar un fragmento de la grabación de audio de esa llamada. La calidad es pésima, está llena de interferencias y ruido de fondo, pero se oye claramente la voz inconfundible de Carla Ferrer, no hay ninguna duda, es ella. Apretó una tecla, y una voz distorsionada pero reconocible llenó la pequeña habitación, una voz que a Elena le provocó un escalofrío que le recorrió toda la espalda. El paquete está listo. Lo quiero hecho esta noche. Sin complicaciones, entendido. El pago ya se ha realizado. Un silencio sepulcral, denso y pesado, cayó sobre la habitación. Elena se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo, sus ojos llenándose de lágrimas de alivio, de justicia. Ahí estaba. La prueba irrefutable. La voz del diablo, grabada para la eternidad. Mateo puso un brazo protector alrededor de sus hombros, sintiendo cómo temblaba de pies a cabeza. Lo conseguimos, Elena. Por fin lo hemos conseguido. La tensión acumulada durante días se liberó en ese instante. Laura cerró el portátil con un gesto decidido y firme, como si cerrara un ataúd. Carla ha convocado una rueda de prensa en la Plaza Mayor mañana por la mañana. Pretende jugar el papel de víctima afligida ante todo el país,
La pobre señora preocupada por su sirvienta loca y la niña que ha secuestrado. Quiere que todo el país llore con ella. Una sonrisa determinada y casi depredadora se dibujó en su rostro, la de una periodista que sabe que tiene la historia de su vida entre manos. Pues bien, vamos a arruinarle la función. Mañana, en esa misma plaza, el mundo entero conocerá la verdad sobre quién es realmente Carla Ferrer. Vamos a darle el espectáculo de su vida, uno que jamás olvidará, por mucho que viva, se lo aseguro. El plan estaba trazado. El escenario, irónicamente, había sido elegido por su propia enemiga. La confrontación final era inevitable. Mañana, la humilde sirvienta y la poderosa dama de la alta sociedad se enfrentarían por última vez, no en la oscuridad de un salón privado, sino bajo la luz brillante del sol, y ante los ojos de todo el país. El destino de Sofía, y la justicia que tanto anhelaban, pendía de un hilo muy fino. ¿Saldría todo según lo planeado, o Carla encontraría una forma de destruirlos en el último momento? Esa noche, nadie en el pequeño y abarrotado apartamento pudo dormir. La tensión era tan palpable que casi se podía tocar, se respiraba en el aire denso de la habitación. Elena acunaba a Sofía, que dormía ajena a todo, susurrándole promesas de un futuro mejor, un futuro libre de la sombra venenosa de Carla Ferrer. Mañana todo terminará, mi pequeña. Te lo prometo, con mi vida serás libre, le decía una y otra vez, besando su frentecita suave, una y otra vez como una oración. Se sentía como la noche antes de una gran batalla de la que dependía todo, absolutamente todo. Repasaba en su mente, una y otra vez, cada detalle, cada palabra que tendría que decir, buscando la fuerza para no flaquear en el momento crucial. Por su parte, Mateo y Laura preparaban la estrategia con la precisión de dos generales antes de la batalla final. Hicieron múltiples copias de seguridad de la grabación de audio y de todos los documentos que habían reunido, enviándolos a servidores seguros en el extranjero. Planificaron meticulosamente cómo irrumpirían en la rueda de prensa para asegurarse de que su voz fuera escuchada por encima del ruido y del control de Carla. No nos darán un micrófono voluntariamente, dijo Laura, así que tendremos que tomarlo por la fuerza. Crearemos una distracción para ganar unos segundos preciosos, explicó Mateo, señalando un plano de la plaza que había dibujado en una servilleta de papel. Laura, tú te encargarás de que la grabación llegue a los técnicos de sonido de las principales cadenas de televisión justo en el momento clave, simultáneamente, para que no puedan cortarla. Elena, tú y yo nos acercaremos al escenario desde un lateral, mezclados con la multitud. Cuando sea el momento, cuando te dé la señal, tú hablarás. Solo tú puedes hacerlo, solo tu voz tiene la autoridad moral. Elena sintió un nudo de pánico en la garganta. ¿Yo? ¿Hablar yo delante de toda esa gente, de todas esas cámaras? Mateo la miró con una confianza inquebrantable que la reconfortó profundamente, dándole la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Tú eres el corazón de esta historia, Elena. Tu voz es la que todos necesitan oír. La voz de la verdad, la voz de la decencia, la voz de una mujer valiente que lo arriesgó con acento agudo todo. Elena respiró hondo. Sabía que tenía razón. Tenía que hacerlo por Sofía. Se levantó y fue a la pequeña maleta donde guardaba sus pocas pertenencias. Sacó con cuidado la prenda de encaje que había protegido con su vida. Era la prueba de la identidad de Sofía, la que le daría un nombre y un lugar en el mundo. Mañana, esa delicada prenda sería su estandarte en la batalla final. Mientras el alba teñía de un gris pálido y frío el cielo de Madrid, Elena desplegó con cuidado la **mantilla ** sobre la cama. Era tan delicada, tan hermosa, un símbolo perfecto de la inocencia, que había luchado tan ferozmente por proteger. Recordó las iniciales bordadas con hilo de seda dorada, AF, el legado de un buen hombre, don Alejandro Ferrer, traicionado de la forma más cruel por la mujer que se casó con su hijo. Esto es por ti también, don Alejandro, susurró a la habitación silenciosa, como si él pudiera escucharla desde algún lugar. Esa pequeña pieza de tela era mucho más que una simple prueba, era su estandarte, su armadura, para la batalla que se avecinaba. Mañana la mostraría al mundo, no como un objeto robado como diría Carla, sino como lo que realmente era. El certificado de nacimiento no oficial de una niña, a la que intentaron borrar de la existencia, la prueba irrefutable de su identidad y de su derecho a tener un futuro digno y feliz. Ya no les tengo miedo, se acabó el miedo, pensó con una nueva y fría determinación que nunca había sentido. Se sentía lista.
lista para enfrentarse a Carla, lista para enfrentarse al mundo, lista para reclamar la justicia para la pequeña Sofía. La sirvienta invisible estaba a punto de convertirse en la voz que sacudiría los cimientos de una ciudad entera. ¿Estás lista, Elena?, preguntó Mateo, su voz suave rompiendo el silencio tenso de la mañana. Estaban de pie junto a la única ventana del apartamento, observando cómo la ciudad cobraba vida lentamente bajo sus pies. A lo lejos podían imaginar la Plaza Mayor, con los equipos de televisión montando sus cámaras, los periodistas preparándose con sus cuadernos, y Carla Ferrer ensayando su papel de viuda afligida y preocupada, una actriz consumada en el gran teatro de la vida. Elena respiró hondo apretando la pequeña mano de Sofía, que dormía plácidamente en sus brazos, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse por ella. «Estoy lista», respondió, y por primera vez en mucho tiempo, su voz no contenía ni un solo atisbo de duda o de miedo. Sabía que el camino que tenía por delante en las próximas horas sería el más difícil de toda su vida, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Mateo a su lado, tenía a Laura trabajando en la sombra, y lo más importante de todo, tenía la verdad irrefutable de su lado. El sol comenzó a salir, sus primeros rayos dorados iluminando la humilde habitación. Era un nuevo día, un día de juicio final. Para Carla, sería el día de su estrepitosa caída. Para Elena y Sofía, con suerte, sería el día de su liberación definitiva, y el comienzo de una nueva vida. En la imponente Plaza Mayor, Carla Ferrer se preparaba con esmero para su gran actuación, la más importante de su vida. Vestida con un elegante y sobrio traje de chaqueta negro, su rostro cuidadosamente maquillado para mostrar una expresión de noble sufrimiento y preocupación, se sentía en la cima de su poder, intocable. Las cámaras la adoraban, los periodistas esperaban ansiosos cada una de sus palabras. Estaba a punto de consolidar su imagen de víctima y santa, enterrando para siempre la reputación y la credibilidad de Elena en el fango de la locura. Se sentía completamente invencible, segura de su victoria. Pobre Elena, su mente finalmente se ha ido. Solo espero que encontremos a la pequeña Sofía sana y salva, es mi única preocupación, pensó, ensayando mentalmente la línea que diría con una lágrima perfectamente colocada en su mejilla, una lágrima de cocodrilo. No tenía ni la más remota idea de que a pocos kilómetros de allí, la mujer a la que había despreciado, humillado y dado por acabada, se preparaba para desatar una tormenta que arrasaría sin piedad con su mundo de mentiras. No sabía que el pequeño trozo de encaje que había desestimado como algo insignificante, estaba a punto de convertirse en el símbolo de su perdición. El escenario estaba listo para la tragedia, pero la protagonista no sería la que ella esperaba. La Plaza Mayor de Madrid hervía bajo el sol implacable de mediodía. Un crisol de turistas curiosos, locales que se habían detenido en su rutina, y un enjambre de periodistas que apuntaban sus cámaras como un pelotón de fusilamiento. Sobre un escenario improvisado, adornado con el logo de su fundación benéfica, Carla Ferrer se erigía como una estatua de mármol del dolor, su voz amplificada por los altavoces, en un lamento perfectamente modulado y ensayado durante horas frente al espejo. «Les pido desde mi corazón de madre destrozado», decía, llevándose una mano al pecho en un gesto de angustia que parecía sacado de una tragedia griega, «que me ayuden a encontrar a nuestra querida Elena. No está bien. Su mente, después de tantos años de fiel servicio, la ha traicionado. Y tiene a mi pequeña Sofía, un ángel indefenso en sus brazos. Temo por sus vidas, cada segundo que pasa». Las cámaras hacían clic sin cesar, capturando la imagen de la filántropa sufriente que la opinión pública se traga, vea sin dudar, un bocado dulce de melodrama. Había tejido una narrativa tan convincente, hablando de los años de servicio de Elena como un lento y triste declive hacia la locura, que resultaba imposible no creerla. «No la culpo», continuó, su voz quebrándose en el momento justo, «la vejez es una enfermedad cruel». Pero entonces, desde el borde de la plaza, surgió un grito que rasgó el aire cargado de falsedad y calor. «¡Mentira!». La voz era de una mujer mayor, temblorosa por el esfuerzo pero cargada de una furia y una convicción innegables, que silenciaron los murmullos al instante. Todas las cabezas se giraron al unísono, buscando el origen de aquella interrupción sacrílega. A través de la multitud, abriéndose paso con una dificultad desesperada que era un espectáculo en sí misma, avanzaba Elena. Llevaba a la pequeña Sofía en brazos,
envuelta en una manta humilde que contrastaba violentamente con el lujo del evento, con Mateo y Laura a su lado como una extraña guardia pretoriana, sus rostros una mezcla de miedo y determinación férrea. El caos se desató al instante, una onda expansiva de confusión y sorpresa. La expresión de Carla se congeló por una fracción de segundo, una máscara de incredulidad y odio puro que solo un ojo atento pudo captar, antes de recomponerse con una velocidad asombrosa. «Ahí está, Dios mío, gracias al cielo», exclamó hacia los micrófonos, señalando a Elena con un dedo tembloroso. «Por favor, que alguien la ayude. No le hagan daño, se lo ruego, está confundida, no sabe lo que hace». Elena se sintió atrapada, ahogada por la ola de hostilidad y la confusión que la rodeaban por todas partes. No entienden nada, no pueden ver más allá de su teatro. Creen su mentira sin dudarlo un segundo, pensó, el pánico amenazando con paralizarla por completo, con convertir sus piernas en plomo. Apretó a Sofía con más fuerza contra su pecho, el calor de su pequeño cuerpo era su única ancla en medio de la tormenta de odio, el único recordatorio de por qué estaba allí soportando aquella humillación. «Déjenme hablar, por favor. Les ruego que me escuchen, solo quiero decir la verdad», suplicaba con todas sus fuerzas, pero su voz se perdía en el estruendo ensordecedor de las acusaciones y los flashes de las cámaras. Carla, desde la seguridad de su escenario, observaba la escena con una calma depredadora, saboreando cada segundo de la destrucción de Elena. Estaba ganando de manera aplastante, pública y definitiva. «Llévensela de aquí, con mucho cuidado, por favor. Necesita ayuda médica urgente», ordenó con una falsa preocupación que sonaba completamente convincente. El plan que Elena, Mateo y Laura habían trazado con tanto cuidado parecía estar a punto de fracasar estrepitosamente. Mientras Mateo creaba esa vital distracción, manteniendo a los guardias de seguridad ocupados con su imponente presencia y su labia de periodista veterano, Laura se deslizó entre la multitud con la agilidad de una sombra. Llegó hasta la mesa de sonido principal, donde un joven técnico, abrumado por el caos, intentaba controlar la situación. Con un movimiento rápido y preciso, conectó un pequeño dispositivo USB al puerto del ordenador portátil que controlaba los altavoces de la plaza. «Confía en mí. Pon esto en los altavoces. Es la historia de tu vida, la que te hará famoso», le susurró al oído al joven, que la miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de pánico e intriga. El técnico dudó, su mano flotando sobre el teclado. «Hazlo ahora», insistió Laura con una intensidad en su mirada que no admitía réplica, una urgencia que transmitía la gravedad del momento. El joven, superado por la presión y el magnetismo de Laura, obedeció por puro instinto, arrastrando el archivo de audio y pulsando el botón de reproducción. «¡Ella no está loca!», gritó Mateo por encima del caos. Entonces el técnico pulsó play. Un silencio expectante y denso cayó sobre la plaza, y la voz distorsionada pero inconfundible de Carla llenó el aire. Un jadeo colectivo, un sonido ahogado y simultáneo, recorrió la multitud como una descarga eléctrica. Los periodistas se miraron unos a otros, sus rostros una mezcla de incredulidad y una excitación febril por la exclusiva que acababa de caer en sus manos. La cara de Carla se descompuso por completo, pasando del blanco pálido de la sorpresa al rojo intenso de la furia y la humillación en un instante. El pánico puro y animal reemplazó a la arrogancia en sus ojos, que se movían de un lado a otro buscando una vía de escape inexistente. «Es un montaje. Una falsificación burda. Una mentira», gritaba desesperadamente, pero sus palabras, que minutos antes habían sido tomadas como un evangelio, ahora sonaban huecas y patéticas. La grabación se repitió, una y otra vez, gracias a la astucia del técnico que la puso en bucle, un eco infernal que demolía su reputación. «El paquete está listo. El paquete está listo». El término era tan deshumanizante, tan brutalmente comercial aplicado a una persona, que nadie en la plaza podía malinterpretar su siniestro significado. La multitud, antes hostil, ahora se volvía lentamente hacia Carla, sus miradas llenas de una nueva y terrible comprensión. Subió los escalones del escenario con una lentitud deliberada, cada paso un acto de reafirmación, cada escalón una victoria sobre 40 años de silencio y sumisión.
Se paró junto al podio, a escasos metros de una Carla que estaba completamente paralizada por el shock, su mente incapaz de procesar la velocidad de su propia destrucción. Elena no la miró, su mirada se dirigió a la multitud, a las cámaras, al mundo entero que ahora la observaba con una atención absoluta. Mi nombre es Elena. Y durante 40 años, he servido a la familia Ferrer con lealtad y honestidad inquebrantable. Su voz, ahora amplificada por los micrófonos que antes habían servido a la mentira, era clara y firme, cortando el tenso silencio como un cuchillo. La mujer que ven aquí, la señora Carla Ferrer, no es una víctima como quiere hacerles creer. Es un monstruo. Sostuvo a Sofía en alto, con sumo cuidado, para que todos pudieran ver su rostro inocente y dormido, el centro de toda aquella terrible trama. Este paquete, del que habla en la grabación con tanta frialdad, es ella. Su propia nieta. Una bebé recién nacida a la que intentó vender a un completo extraño en la oscuridad de su salón, como si fuera una mercancía sin valor. Dice que estoy loca, continuó Elena, su voz cargada de una emoción contenida que conmovió a todos los presentes, una dignidad forjada en el sufrimiento. Pero ¿quién está realmente loco en esta historia? ¿La que arriesga su vida, su trabajo y su reputación para proteger a un ser inocente, o la que intenta vender a su propia sangre por dinero y poder, para mantener una fachada de respetabilidad? La pregunta retórica flotó en el aire denso de la plaza, simple, directa e incontestable. La lógica era tan aplastante que dejó a la multitud en un silencio aún más profundo. Elena entonces giró su cabeza y miró a Carla directamente a los ojos, y por primera vez en 40 años de servicio, vio miedo en ellos. Miedo puro y desnudo, el miedo de la bestia acorralada que sabe que no tiene escapatoria. Usted me ha quitado mi trabajo, ha destruido mi reputación, me ha humillado públicamente ante todo el país. Ha intentado convertirme en polvo. Pero hay algo que nunca podrá quitarme, mi conciencia. Y hay algo que usted nunca podrá borrar, por mucho dinero que tenga, la verdad. Con un movimiento lento y solemne, que atrajo la atención de todas las cámaras, Elena buscó en el bolsillo de su delantal gastado. Carla Ferrer dice que esta niña no es nada, un simple obstáculo en su camino hacia la fortuna familiar que tanto ansía. Dice que no tiene nombre, ni linaje, ni derecho a existir, proclamó Elena, su voz resonando con una autoridad moral que nadie se atrevió a cuestionar, la autoridad de quien dice la verdad sin miedo. Pero se equivoca, esta niña tiene una identidad, tiene una herencia, y yo tengo la prueba aquí mismo, en mi mano. Acercó la prenda al micrófono más cercano para que el sonido de la tela al moverse casi pudiera oírse, sus manos temblorosas pero firmes. Esta es la mantilla que llevaba puesta la noche que intentaron venderla. Una reliquia familiar de los Ferrer, pasada de generación en generación para el bautizo de cada nuevo miembro. Y aquí, dijo, señalando con el dedo un detalle del bordado que brillaba bajo el sol, están las iniciales de su abuelo, Alejandro Ferrer, un hombre bueno y honorable cuya memoria ha sido traicionada de la forma más vil por su propia nuera. Las cámaras hicieron zoom sobre las iniciales AF, bordadas con esmero en hilo de seda dorada, un detalle que Carla, en su prisa por deshacerse de la niña, había pasado por alto. La prueba era irrefutable, visual, emocional. Un silencio atronador, casi doloroso, cayó sobre la Plaza Mayor. Durante un segundo pareció que el tiempo se había detenido, que toda la ciudad contenía la respiración. Y entonces, la presa se rompió. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de indignación, un clamor furioso que parecía hacer temblar los edificios antiguos. Gritos de «asesina», «monstruo», «a la cárcel», se alzaron desde todos los rincones, una condena popular unánime y brutal. La gente que minutos antes había aplaudido a Carla, ahora la señalaba con un desprecio y una furia incontenibles. Los periodistas, en un frenesí absoluto, gritaban preguntas pero ya no a Elena, sino a la propia Carla, que se había encogido sobre sí misma. ¿Es cierto, señora Ferrer? ¿Intentó vender a su nieta? ¿Qué tiene que decir? Carla se quedó allí, inmóvil, su rostro una máscara de horror, su mundo de lujo, mentiras y relaciones públicas desmoronándose a su alrededor en tiempo real y en directo para todo el país. La Polic,
Y con acento agudo que había estado observando la escena desde la distancia con creciente alarma, comenzó a abrirse paso entre la multitud. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. 2 agentes de la Policía Nacional subieron al escenario con paso decidido y se acercaron a Carla, que seguía en un estado de shock catatónico, incapaz de reaccionar, sus ojos fijos en la nada. Carla Ferrer, queda usted detenida como sospechosa de un delito de trata de seres humanos y abandono de un menor, dijo uno de los agentes con voz grave y oficial, mientras el otro, con un movimiento rápido y profesional, le leía sus derechos. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue un chasquido metálico y seco que resonó en toda la plaza gracias a los micrófonos aún abiertos, un sonido de finalidad irrevocable. La imagen de la elegante dama de la alta sociedad, siempre impecable, siendo esposada frente a las cámaras que tanto amaba y que ella misma había convocado, era la humillación definitiva. El cierre perfecto a su tragedia de codicia. Ya no había escapatoria. Ni abogados caros ni contactos influyentes que pudieran salvarla de aquello. Mientras se la llevaban, su mirada vacía se cruzó por última vez con la de Elena. No había odio en sus ojos, ni ira, ni siquiera arrepentimiento. Solo un vacío desolador. La mirada de alguien que lo ha perdido absolutamente todo. Mateo y Laura subieron rápidamente al escenario y la rodearon, formando un escudo humano para protegerla del caos de los medios de comunicación, que ahora intentaban desesperadamente conseguir una declaración suya. Lo lograste, Elena. Contra todo pronóstico, lo lograste, le dijo Mateo, su voz ronca por la emoción, con un orgullo inmenso en su mirada. Laura asintió sonriendo por primera vez en días, una sonrisa genuina y luminosa. Has cambiado el mundo hoy, Elena. Al menos un pedacito de él. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue en toda una vida. Pero Elena sabía que la verdadera victoria no era su reconocimiento público ni la caída de su enemiga. La verdadera victoria dormía plácidamente en sus brazos, ajena a todo el ruido y la furia. Un pequeño milagro de inocencia. No soy una heroína, respondió con su humildad característica, su voz apenas un susurro. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, proteger a un niño indefenso. Sus simples palabras, sin embargo, resonaron con una fuerza inmensa en el corazón de quienes la escucharon. En un mundo a menudo cínico y egoísta, su acto de puro desinterés era un faro de esperanza. ¿Qué pasará ahora, Mateo? ¿Qué es lo que sigue?, preguntó Elena mientras un coche de policía sin distintivos los alejaba del tumulto de la plaza, abriéndose paso entre la multitud que aún aplaudía. La ciudad pasaba a toda velocidad a través de la ventanilla, pero ella apenas la veía, su mente todavía procesando la vorágine de los últimos minutos. Mateo le puso una mano tranquilizadora en el hombro, un gesto paternal que la confortó profundamente. Ahora, la justicia seguirá su curso. El caso contra Carla es sólido como una roca. La grabación, tu testimonio, la prenda. Pasará mucho tiempo en la cárcel. En cuanto a la pequeña Sofía, hizo una pausa, mirando a la niña con ternura. Los servicios sociales intervendrán temporalmente, es el procedimiento. Pero ya hemos puesto en marcha la maquinaria para buscar a su padre biológico, el hijo de Alejandro, Carlos. Él tiene derecho a saber que tiene una hija, tiene derecho a decidir. La mención del padre de Sofía fue un recordatorio de que esta historia tenía más capas, más víctimas de la manipulación y crueldad de Carla. El joven Carlos Ferrer ahora tendría que enfrentarse a una verdad terrible y dolorosa. El coche se detuvo frente a un edificio discreto de los servicios sociales, un lugar de aspecto anónimo que sin embargo representaba el siguiente y doloroso paso en su viaje. Elena sabía que tendría que separarse de Sofía, al menos temporalmente, y el pensamiento le partió el corazón en 1000 pedazos. Una trabajadora social de aspecto amable y comprensivo los recibió en la puerta. Hemos seguido la noticia en directo. Todo el país lo ha hecho. No se preocupe, señora. La niña estará en las mejores manos. Haremos todo lo posible por localizar al padre de inmediato. ¿Y usted? La mujer la miró con una admiración evidente. Usted podrá visitarla siempre que quiera. Se lo ha ganado con creces. Con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, Elena besó la frente de Sofía por última vez, inhalando su aroma a bebé, intentando grabarlo en su memoria para siempre. Luego, se la entregó a la trabajadora social. Soltarla fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Un desgarro físico,
pero sabía que era el paso correcto. Sofía necesitaba una familia, un hogar de verdad, y ahora, gracias a su sacrificio, tenía esa oportunidad. ¿Y ahora qué, Elena? ¿A dónde irás?, preguntó Mateo mientras se alejaban del circo mediático que se había formado a las puertas de los servicios sociales. La pregunta flotaba en el aire, tan simple y tan complicada a la vez. Elena se dio cuenta de que, por primera vez en 40 años, era dueña de su propio destino, capitana de un barco sin rumbo. No tenía casa, ni trabajo, ni ahorros. No tenía nada material, y sin embargo, se sentía más rica que nunca, dueña de un tesoro invaluable, su libertad y su dignidad. No lo sé, Mateo. Sinceramente, no tengo ni la más remota idea, respondió con una pequeña sonrisa cansada. Supongo que empezaré de nuevo, desde cero. Tal vez es hora de que, por primera vez en mi vida, piense un poco en mí. La idea era a la vez aterradora y extrañamente liberadora. El futuro era un lienzo en blanco, una página sin escribir, pero ya no le tenía miedo a lo desconocido. Después de haberse enfrentado a Carla Ferrer y a todo su poder, y haber ganado, sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa que la vida le pusiera por delante. El sol de la tarde bañaba las calles de Madrid con una luz dorada y cálida. El eco de lo sucedido en la Plaza Mayor resonó durante semanas en todos los rincones del país. La historia de Elena se convirtió en una leyenda moderna, un cuento de David contra Goliat, que inspiró a miles de personas atrapadas en situaciones de injusticia. El imperio social de Carla Ferrer, construido sobre cimientos de mentiras y crueldad, se derrumbó como un castillo de naipes. Su nombre se convirtió en un sinónimo de vergüenza y corrupción, sus antiguas amigas le dieron la espalda, y sus socios comerciales rompieron todos los lazos con sus empresas. El proceso judicial fue rápido y extraordinariamente mediático. Las pruebas eran tan abrumadoras que su carísimo equipo de abogados apenas pudo montar una defensa coherente. La grabación, el testimonio sereno y creíble de Elena y sobre todo, la reliquia familiar, sellaron su destino de forma inapelable. La sociedad que una vez la había adorado y envidiado ahora, la condenaba sin piedad. Mientras tanto, la historia de Sofía también avanzaba hacia un final feliz. Su padre, Carlos Ferrer, fue localizado en el extranjero. Tras el shock inicial, el deseo de conocer a su hija fue más fuerte que la vergüenza, y su primer encuentro fue un momento de una emoción indescriptible. ¿Te arrepientes de algo, Elena?, le preguntó Mateo una tarde, varias semanas después, mientras tomaban un café en una terraza tranquila, lejos del bullicio. La vida de Elena había cambiado drásticamente. Un importante editor le había ofrecido un contrato generoso para escribir sus memorias, y las donaciones de gente anónima de todo el país le habían proporcionado una seguridad económica que nunca había soñado tener. Elena pensó en la pregunta durante un largo momento, mirando el vapor que salía de su taza. Me arrepiento de no haber visto la maldad de Carla antes. Me arrepiento de los años de silencio, de haber agachado la cabeza tantas veces. Pero de lo que hice esa noche, y de todo lo que vino después, de eso no me arrepiento ni un solo segundo. Volvería a hacerlo 1000 veces. Su respuesta era serena, sin un ápice de duda o amargura. Había encontrado una paz interior que el dinero no podía comprar. Había perdido su antigua vida, sí, pero había ganado algo mucho más valioso, el respeto por sí misma. Su caso abrió un debate nacional sobre las condiciones de los trabajadores domésticos y el abuso de poder de las élites. Elena visitaba a Sofía regularmente, construyendo un lazo indestructible con la pequeña. Carlos, profundamente agradecido y consciente de que le debía la existencia de su hija, insistió en que ella formara parte de la vida de la niña para siempre. Empezó a llamarla la abuela Elena, un título que a Elena le llenaba el corazón de una alegría pura que nunca antes había conocido. Ver a Sofía crecer, sonreír, dar sus primeros pasos, era la recompensa final y más dulce atroz. O sus sacrificios. En esos momentos tranquilos, jugando con la niña en el parque o leyéndole un cuento, Elena a menudo pensaba en la prenda de encaje que lo había cambiado todo. Se había convertido en una pieza de museo, exhibida en una exposición sobre justicia social, un símbolo de la lucha por la verdad. Pero para ella siempre sería el recordatorio tangible de una noche oscura, en la que tomó la decisión más importante de su vida, la decisión de no mirar hacia otro lado, la decisión de luchar. A pesar del miedo.
y al mirar a Sofía feliz y segura en los brazos de su padre sabía sin ninguna duda que había sido la decisión correcta. El juicio de Carla Ferrer fue el evento mediático del año, seguido por millones de personas cada día. Cada detalle de su vida de engaños y manipulaciones fue expuesto al público, pintando el retrato de una sociópata narcisista incapaz de mostrar el más mínimo remordimiento. El jurado, compuesto por gente corriente, no tardó ni un día en deliberar y declararla culpable de todos los cargos. La sentencia fue severa y ejemplar: 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La imagen final de Carla, con el rostro demacrado y el pelo gris, siendo conducida fuera del tribunal, ya no era la de una mujer poderosa y temida, sino la de una figura patética y derrotada, consumida por su propio veneno. Su caída fue total, absoluta y sin redención. ¿Estás satisfecha?, le preguntó un periodista a Elena a la salida del juzgado, rodeada de micrófonos. Elena se detuvo un momento, pensativa, antes de responder. La satisfacción no viene de la venganza, dijo con una sabiduría que sorprendió a todos. Viene de saber que una niña inocente está a salvo y es feliz. La verdadera justicia no es ver caer a los culpables, es ver a los inocentes levantarse. El día que Carla fue sentenciada, Elena recibió una carta sin remitente en el pequeño apartamento que había alquilado. Dentro, una nota escueta escrita en un papel sencillo, de la joven doncella que la había ayudado aquella noche terrible. Gracias, Elena. Gracias por demostrarme que una sola persona puede hacer la diferencia. Has liberado a más gente de la que crees. Elena guardó la nota como un tesoro, un recordatorio de que su lucha no había sido en solitario. Había habido otros héroes silenciosos, otras pequeñas chispas de decencia en la oscuridad, y eso le daba esperanza en la humanidad. La confrontación en la plaza, la intervención de Laura y Mateo, se convirtió en un caso de estudio en las facultades de periodismo y comunicación. La intervención de Laura con el USB fue aclamada como un acto de genialidad y audacia, y ella se convirtió en una de las reporteras de investigación más respetadas del país. Mateo, por su parte, volvió a su tranquilo retiro, rechazando todas las ofertas para contar su versión de la historia. Yo no soy el protagonista, ya he contado la historia más importante de mi vida, decía con una sonrisa. El día que se publicó su libro, titulado La voz de los invisibles, se convirtió en un éxito de ventas instantáneo, superando todas las expectativas. La gente no lo compraba por el morbo del escándalo, sino por la humanidad, la humildad y la sencillez de su narradora. Elena contó su historia sin adornos, sin rencor, con una honestidad brutal que conmovió a millones de lectores en todo el mundo. El libro no era una acusación, sino un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Se tradujo a más de 20 idiomas, y Elena, la humilde sirvienta que solo quería pasar desapercibida, se convirtió en una improbable y respetada figura literaria internacional. ¿Y qué harás con todo el dinero del libro? Es una pequeña fortuna, le preguntó Mateo un día, mientras la ayudaba a organizar las cartas de los lectores. Lo sé exactamente, respondió ella con una sonrisa decidida. Tenía un plan. Quería usar su experiencia, su nueva voz, y los recursos económicos que ahora poseía para crear algo duradero, algo que ayudara a otros niños como Sofía, a otras mujeres como ella. No quería que su historia terminara con la caída de Carla Ferrer. Con los beneficios obtenidos de su libro, que se convirtió en un inesperado fenómeno editorial, Elena no compró lujos ni se mudó a un barrio exclusivo. En su lugar, con la ayuda incansable de Mateo, que se encargó de toda la abrumadora burocracia, creó la Fundación Nido Seguro. No era una organización ostentosa como las que presidía Carla, con galas y fotógrafos. Su sede era un modesto bajo en un barrio obrero, un lugar cálido y acogedor con las paredes pintadas de colores vivos y un constante olor a bizcocho recién hecho. El día de la inauguración no hubo discursos grandilocuentes ni alfombras rojas. Solo estaban presentes algunos vecinos, trabajadores sociales y los primeros niños que habían acogido. Elena, con una sencillez que conmovió a todos, cortó una cinta de lana de colores que los propios niños habían trenzado. Sus palabras fueron pocas pero calaron hondo. Este lugar no es mío, dijo, su voz suave pero firme. Es de cada niño que necesite un refugio. Es un lugar para recordarles que nadie es invisible y que toda vida importa. Carlos Ferrer, el padre de Sofía, asistió discretamente,
haciendo una donación anónima y sustanciosa que aseguró la viabilidad del proyecto. ¿Estás segura de esto, Elena? Es una responsabilidad enorme para una sola persona, le había preguntado Mateo una noche, mientras revisaban los estatutos de la fundación sobre la mesa de su cocina. La preocupación en su voz era genuina, un reflejo de la profunda amistad que había florecido entre ellos. Elena le sonrió, una sonrisa cansada pero llena de una nueva luz que no tenía antes. No estoy sola, Mateo, te tengo a ti. Y tengo el recuerdo de Sofía, el recuerdo de por qué empecé. Todo esto, cada vez que el trabajo me abrume, pensaré en su rostro, en la fragilidad que defendí. Eso me dará fuerzas. La fundación se especializó en casos de emergencia, en acoger a niños que, por diversas razones, se encontraban en un limbo legal y necesitaban un hogar temporal de inmediato. Elena no era solo la directora, era el alma del lugar. Cocinaba para los niños, les leía cuentos antes de dormir, les curaba las rodillas raspadas y sobre todo, les escuchaba. Les daba lo que a ella le habían negado durante tantos años, una voz. Muchos de esos niños llegaban rotos, asustados y desconfiados. Pero en el calor de la Fundación Nido Seguro, poco a poco, sus heridas empezaban a sanar. La historia de Elena provocó un terremoto social. Su libro, La voz de los invisibles, se estudiaba en las facultades de Sociología, y su caso impulsó la aprobación de una nueva ley de protección para los trabajadores domésticos, bautizada popularmente por la prensa como la Ley Elena. Esta legislación establecía derechos y protecciones que durante décadas habían sido ignorados, dando dignidad y seguridad a un colectivo tradicionalmente vulnerable y silenciado. Elena nunca buscó ser un símbolo, pero se convirtió en uno a su pesar. Recibía invitaciones para dar charlas en universidades y conferencias, pero las rechazaba casi todas. Yo no soy una experta en nada, decía con su humildad habitual, solo soy una mujer que hizo lo correcto. Sin embargo, aceptó participar en una comisión parlamentaria para la reforma de los servicios de protección al menor. Allí, sentada frente a los políticos más importantes del país, su testimonio fue devastador por su sencillez y su honestidad. No usó palabras complicadas ni citó estadísticas. Simplemente contó su historia y la de los niños que veía cada día en su fundación. Habló del miedo, de la soledad, de la necesidad desesperada de sentirse a salvo. Carlos Ferrer demostró ser un padre devoto. Rompió todos los lazos con la parte tóxica de su familia y se dedicó en cuerpo y alma a criar a Sofía en un entorno de amor y normalidad, lejos de los focos y la opulencia vacía que habían definido su propia infancia. Elena se convirtió en una presencia constante y fundamental en sus vidas. No era una empleada ni una invitada, era familia. Sofía la adoraba, llamándola Yayalena, con su media lengua de niña pequeña. Cada fin de semana, Elena dejaba la fundación al cuidado de su equipo, y pasaba el día con ellos, yendo al parque o haciendo pasteles. En esos momentos de felicidad doméstica, Elena sentía que su vida estaba completa. Miraba a Sofía, risueña y parlanchina, y veía en sus ojos brillantes el triunfo definitivo sobre la oscuridad. Un día, mientras Sofía jugaba, Carlos se sentó junto a Elena. Nunca podré agradecerte lo suficiente lo que hiciste, Elena. Salvaste a mi hija, y en cierto modo, también me salvaste a mí. Me enseñaste logosopitiai, que significa tener coraje. Elena simplemente asintió. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo, respondió en voz baja. Carlos negó con la cabeza. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Elena y Mateo se profundizó, transformándose en un afecto sereno y cómplice. Ya no eran solo aliados sino los mejores amigos, dos almas que se habían encontrado en la tormenta y habían decidido caminar juntas en la calma. Mateo era voluntario en la fundación, donde ayudaba a los niños mayores con sus deberes escolares, su paciencia un faro para ellos. A menudo, después de que los niños se durmieran, él y Elena se sentaban en la pequeña cocina de la fundación, compartiendo una taza de té, y el silencio confortable de quienes se entienden sin palabras. Una tarde de otoño, mientras paseaban por un parque, Mateo se detuvo, y con una torpeza encantadora, le ofreció a Elena una pequeña flor silvestre que había recogido.